Jesús, nuestro amado Rey y Salvador, por este momento, Señor, que tú nos brindas Amén. de poder estudiar tu palabra. Te doy las infinitas gracias, Señor, por todos mis amados hermanos y hermanas, Dios mío, que están en sintonía, que podemos efectuar, Señor, este estudio bíblico. Nos postramos humildemente, Dios mío, ante el trono de tu gracia, para pedirte perdón primeramente también por nuestros pecados, nuestros hierros, nuestras faltas que como humanos tenemos. Y te damos muchas gracias, Padre, por tu amor, tu gracia y tu misericordia con que en este día tú nos has bendecido. Gracias por tu amor. Gracias, Señor, por tu perdón. Amén. Gracias, Padre amado, por bendecirnos, Dios mío, y porque nunca nos ha faltado tu palabra bendita y un pan en nuestra mesa. Gracias por la vida y la salud. Oramos también por nuestra amada hermana Natalia, por su hogar, su familia, su padre, Señor, que esta infección, este virus, Padre Santo, en el nombre de Jesús, Dios mío, no tenga potestad sobre su cuerpo, su mente, su corazón, su vida. Sino que si tú has permitido, Dios mío, que este virus llegue a esa casa, Señor, a esa familia, es por algo. Fortalece la vida de nuestra hermana, Dios mío. Ayúdala, Padre Santo, en los momentos tan complicados y difíciles que está viviendo. Y que nosotros también, Señor, podamos ser un apoyo para nuestra hermana. Gracias porque podemos amarnos unos a otros con sinceridad, con corazón puro y sincero delante de tu presencia. Ahora te pedimos que tu Espíritu Santo, Señor, abra los ojos de nuestro entendimiento para poder estudiar tu palabra. Danos gracias, sabiduría, entendimiento e inteligencia, Señor, a cada uno de nosotros. Y que la voz de Dios prevalezca siempre por sobre la voz del hombre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Que hoy día podamos ver la línea cronológica de las edades. Yo también lo tengo abierto por si acaso. ¿Ya? Entonces, en la hojita Los tiempos del fin, ya vimos primero todo lo que es la profecía de las 70 semanas, todo lo que concierne a Israel. Luego vimos, ¿no es cierto?, que cuando termina la semana número 70, termina este periodo de la gracia con el rapto o arrebatamiento de la iglesia, ¿ya? Y comienza la semana número 70 de Daniel 9, versículo 27. Dijimos, ¿no es cierto?, que cuando Jesucristo hace 2000 años atrás entra a Jerusalén a morir por nuestros pecados, ahí Dios detiene el tiempo, el conteo de estas famosas 70 semanas. Entonces, el Señor inserta la gracia con la muerte, la resurrección, la glorificación del Señor Jesucristo y con él envío del Espíritu Santo, cuando el Espíritu Santo vino a la iglesia hace 2000 años atrás en Pentecostés, hasta el día de hoy. Luego, en el capítulo 2 de la hojita, ¿ya? Yo creo que todos tienen la hojita, ¿ya? Si no la imprimieron, la tienen ahí en su notebook, en su celular, lo que ustedes quieran. Y ahí, ¿no es cierto?, vimos, en el capítulo 2 vimos todo lo que es la doctrina del rapto o arrebatamiento de la iglesia, que eso sale en 1 Corintios capítulo 15, del 50 al 52, primera de Tesalonicenses 4, del 15 al 17. ¿Ya? Esa es la doctrina del arrebatamiento. Decíamos también que no vamos a encontrar nunca el rapto o arrebatamiento de la iglesia en los evangelios, en Mateo, en Marcos, en Lucas, en Juan. ¿Por qué? Porque esto solamente el Señor se lo reveló al apóstol Pablo. Solamente al apóstol Pablo se le reveló el arrebatamiento de la iglesia, a nadie más. Ni a Pedro, ni a Juan, ni a Felipe, ni a Lucas, ni a nadie, solamente a Pablo. Por ahí por el año 50 más o menos después de Cristo. Entonces, por eso es que los evangelios, como se escribieron antes, no mencionan lo que es rapto o arrebatamiento de la iglesia. Obviamente que no. Ya, entonces dijimos, ¿no es cierto?, que una vez que ocurre el rapto o arrebatamiento de la iglesia, en el capítulo 2 de la hojita, Los tiempos del fin, estoy haciendo un pequeño resumen para que nuestra amada hermana Pamela Roa, ¿no es cierto?, se oriente más o menos de qué estamos hablando. Arriba en el cielo, ¿no es cierto?, ocurren dos eventos. Primero, lo que es el tribunal de Cristo, que sale ahí en 2 Corintios 5.10, Romanos 5.10 también, y en 1 Corintios 3 del 11 al 15, ¿ya? Eso es el tribunal de Cristo, no es un tribunal de condenación, nada que ver con el juicio del gran trono blanco, nada que ver con el juicio de Israel ni de las naciones, no, ese es el juicio de la iglesia o el tribunal de Cristo, o el juicio del creyente. ¿Por qué? Porque Pedro dice, ¿no es cierto?, que es necesario que el juicio de Dios comience por la casa de Dios. ¿Y quiénes somos la casa de Dios, el templo del Espíritu de Dios en este momento? La iglesia. Somos los primeros en ser juzgados, pero no es un tribunal, un juicio de condenación, por favor. Yo le he dicho siempre, ¿no es cierto?,
de que es ridículo que formemos parte del rapto, arrebatamiento de la iglesia, que seamos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, que tengamos un cuerpo celestial, un cuerpo de la cuarta dimensión física de la materia, un cuerpo de neutrino, un cuerpo angelical, etcétera, pasemos el espacio sideral, nos juntemos con el Señor en las nubes, vayamos a la casa del Padre, y que lleguemos allá y el Señor nos manda al infierno. No tiene sentido. Claro que no. Si alguien no se va en el rapto o arrebatamiento de la iglesia, si hay pecado oculto en su corazón y nadie lo sabe, pero Dios sí lo sabe, esa persona se va a quedar. Eso es otra cosa. ¿Ya? Entonces, los dos eventos que ocurren arriba, eso sale en la hojita, los tiempos del fin, por si acaso, en el capítulo 2, es primero el tribunal de Cristo y en segundo lugar, ¿no es cierto?, las bodas del Cordero, el casamiento de Jesucristo con la iglesia. Paralelamente que abajo se desarrollan los 7 años de gran tribulación, que ahí tenemos Mateo 24, 21, Apocalipsis 7, 14, etc. Que ahí nos habla de un periodo de gran tribulación que viene a la tierra para probar a los moradores de la tierra. Los moradores de la tierra no es la iglesia. Esa semana 70 del profeta Daniel es para Israel. ¿Por qué? Porque las otras 69 semanas tienen que ver todas con Israel. La iglesia ahí no existe. En Daniel la iglesia no existe, nosotros no existimos. Nosotros existimos a partir de que Jesucristo, el Hijo de Dios, se hizo ser humano, ¿ya? Fue a la cruz del Calvario, derramó su sangre bendita por nuestros pecados, venció la muerte, resucitó, fue glorificado a la diestra del Padre, envió al Espíritu Santo. De ahí para adelante, hasta ahora, hasta el día de hoy, la Iglesia durante 2000 y tantos años, ¿no es cierto?, está presente aquí en la tierra. Pero una vez que la Iglesia se vaya, se cierra el paréntesis de la gracia, la Iglesia bajo el poder de la sangre de Cristo, ¿ya? Comienza nuevamente a correr la semana número 70 para Israel, porque ese plazo es para Israel. No nos olvidemos, ¿no es cierto?, que en Daniel capítulo 9, de los versículos 20 al 27, en la profecía de estas famosas 70 semanas, en el versículo 24, 25, el ángel Gabriel le dice, Daniel, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Hermana Keila, Dios le bendiga, bienvenida. Bendiciones, adelante nomás. Bendiciones, hermana Keila. Muy Amén. bien. Amén. Amén. Entonces, ese plazo es para Israel. ¿Por qué lo recalco? Porque tenemos hermanos o hermanas con mucho respeto que dicen que la iglesia va a pasar la gran tribulación, nada que ver, porque confunden los tiempos proféticos. Por eso es que después de esta hojita, los tiempos del fin, ¿no es cierto? Yo, lo que vamos a ver hoy día, ¿no es cierto?, es la línea cronológica para que ustedes todos aprendamos a discernir los tiempos que Dios ha establecido, que está muy clarito en la palabra de Dios, pero hay que estudiarlo. Hay que ponerse el equipo de buzo, ¿no es cierto?, y entrar a bucear un poquito más abajo, no nadar solamente en la superficie. Ok, en el capítulo 3 de la hojita, ¿no es cierto?, los tiempos del fin, vimos todo lo que la Biblia dice con respecto al anticristo, ¿ya? Varios pasajes que ahí nos hablan, ¿no es cierto?, que una vez que la iglesia sea arrebatada, es quitado el Espíritu Santo, ¿no es cierto?, aparece un líder mundial que la Biblia le da varios nombres, el hombre de pecado, el hijo de perdición, el inicuo, la bestia, el monstruo, el cuerno pequeño, el príncipe de Tiro, etcétera, 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 ¿ya? Todo eso está en el capítulo 3 del libro, de la hojita. Y por último, en el capítulo 4, vimos, ¿no es cierto?, lo que era la segunda venida literal del Señor Jesucristo, la famosa guerra o batalla de Armagedón, los detalles que se dan en Zacarías capítulo 14, versículo 4, y en Apocalipsis capítulo 19, del versículo 11 al 21. Ahí están los detalles. ¿Ya? Vimos, ¿no es cierto?, que el propio Señor Jesucristo va a lanzar, es decir, los va a tirar a estas dos bestias, al anticristo y al falso profeta, los va a lanzar al lago de fuego. ¿Qué es lo que es el lago de fuego? Es la muerte segunda. ¿Ya? Y, ¿no es cierto?, también vimos que el diablo va a ser atado por 1000 años en el abismo, no en el infierno y no en el lago de fuego, son cosas distintas. Tres cosas distintas. El abismo es una prisión de oscuridad. ¿Ok? Ahí va a estar preso el enemigo. Vimos una de las características del reinado milenial, ¿no es cierto?, que los animales, por ejemplo, la hermana Pamela estaba viendo ahí que le gusta, tiene una gatita, o un gato ya, Uldita también tiene un gato, si a usted le gustan los perros, qué sé yo, ya. En el reinado milenial dice que el lobo morará con el cordero, el león comerá paja como el buey, un niño, ¿no es cierto?, extenderá su mano ahí a la víbora, a la serpiente y no le va a hacer daño. ¿Por qué? Porque en el reinado milenial del Señor Jesucristo, que no es la eternidad por si acaso, nada que ver, son solamente 1000 años es eso, un determinado tiempo de mil años. Va a volver a estar la naturaleza como en tiempo de Adán y Eva, antes de que cayeran del pecado, en el pecado, ¿ya? Antes de eso, ¿no es cierto?, los animales eran mansitos,
Adán y Eva jugaban con los elefantes, con los tigres, los leones, no había ningún problema. El problema es que producto de la desobediencia del hombre entró la maldición. Y ahí recién los animales, o sea, no inmediatamente, pero se empezaron a volver feroces. Hubo una mutación, un cambio, ¿ok? Entonces en el reinado milenial del Señor Jesucristo, no se olvide, el reinado milenial, eso se va a concretar. Y por último, ¿no es cierto?, vimos que el enemigo, una vez que termina el reinado milenial, Satanás es suelto de su prisión, sale a engañar a las naciones, terrible tragedia, ¿por qué? Porque hubo 1000 años de bendición, 1000 años de paz, 1000 años de una verdadera prosperidad, donde el sol va a aumentar 7 veces su luz, ¿no es cierto?, va a ser maravilloso, donde la tierra va a ser bendecida por el Señor, no va a haber, Isaías capítulo 2, Isaías capítulo 11, Isaías capítulo 65, nos dice, ¿no es cierto?, que va a haber abundancia, bendición de todo, pero aún así va a haber pecado. ¿Por qué? Porque Dios no obliga a nadie. Entonces, ¿cómo se explica, según Apocalipsis 27, que una vez que los 1000 años sean cumplidos, Satanás sea suelto de su prisión? Y se vayan como la arena del mar con él, es decir, millones se vayan con él. Pero si recién veníamos saliendo de un gobierno excelente, 1000 años de bendición, 1000 años de paz, 1000 años de prosperidad. Isaías 2 dice que no se enseñarán más para la guerra, martillarán sus espadas en hoz, etcétera. Es decir, no va a haber ejército ni ninguna cuestión para la guerra, no, durante el reinado milenial del Señor Jesucristo. Pero apenas termina esos 1000 años, Satanás es suelto de su prisión, sale a engañar y nuevamente se van con el enemigo. ¿Cuál es el problema? El problema es el corazón del hombre. El corazón del hombre que no ama a Dios, que no quiere a Jesucristo, ya que no quiere a Dios ni a su palabra, y mucho menos a nosotros. No nos quiere. ¿Se fija? Y después, ¿no es cierto?, vimos ya que ahí definitivamente Satanás y todos sus demonios son lanzados al lago de fuego, que es la muerte segunda, y se establece un juicio para los pecadores, que es el juicio del gran trono blanco. El gran trono blanco, un juicio para los pecadores. Nada que ver la iglesia ahí. ¿Ok? Termina ese juicio, ¿no es cierto? Y el Señor establece un cielo nuevo y una tierra nueva. ¿Se acuerdan por qué le decía yo nuevo? Porque Dios el Padre va a trasladar su trono celestial de arriba del tercer cielo, va a bajar aquí, pero a un cielo nuevo y una tierra nueva. ¿Por qué nuevo? Porque este primer cielo y esta tierra, ¿no es cierto?, fueron contaminados con el pecado, la rebelión y la desobediencia del hombre, y con toda la inmundicia que vemos hoy en día. Entonces Dios el Padre no puede bajar esta tierra porque Dios no puede cohabitar ni con un ápice de pecado, con nada. Jesucristo sí, porque Él se hizo hombre, se hizo pecado por nosotros. ¿Se fijan? Entonces el Señor va a hacer un cielo nuevo y una tierra nueva. ¿Cuál era lo bueno de todo esto? Que dice, el Señor enjugará toda lágrima de los ojos de cada uno de nosotros. ¿Ya? El Señor nos va a hacer como que si algún ser querido se perdió, no recibió a Jesucristo, no recibió la salvación, va a ser como que si ese ser querido nunca existió. No vamos a saber que él se perdió. ¿Por qué? Porque si tuviéramos por toda la eternidad, por ejemplo, si un hermano, una hermana se fue a la condenación, esa persona estaría llorando por toda la eternidad de que su hermano, un familiar, un ser querido, ¿no es cierto?, se perdió porque no recibió la salvación de Dios, pues. Es decir, la eternidad, en vez de ser felicidad, sería puro lloro, porque por toda la eternidad estaríamos tristes por nuestros seres queridos que no recibieron al Señor, ¿se fija? Entonces, por eso el Señor dice ahí en Apocalipsis 21:5, me parece, ¿no es cierto?, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, ¿ok? Y luego vimos, ¿no es cierto?, la Nueva Jerusalén. ¿Qué es lo que es la Nueva Jerusalén? Es una ciudad celestial, ¿no es cierto?, de oro puro, finísimo, que tiene una distancia de aproximadamente 2000 kilómetros, una distancia desde Arica a Santiago, en largo, ancho y alto. Imagínense, 2000 kilómetros, una ciudad enorme, de 2000 kilómetros de largo, de ancho y de alto. No hay ninguna ciudad en este momento, ninguna ciudad en este momento, ¿no es cierto?, que tenga esas dimensiones, ninguna, ¿ya? Y, ¿no es cierto?, por último, todo lo que es la eternidad, vamos a estar eternamente felices con nuestro amado Rey Salvador Jesucristo, con nuestros papás, mamá, hermanos, hermanas, primos, primas, tíos, tías, cuñados, suegros, y toda la familia, la parentela, ¿no es cierto?, que el Señor nos permitió tener acá, siempre y cuando todos hayan recibido a Jesucristo en sus corazones. De ahí la importancia, ¿no es cierto?, de que cada uno de nosotros ore por cada uno por su familia, por aquellos que no conocen al Señor. Amén.
No sé si con este pequeño resumen hay alguna pregunta. Hermana Keila, Pastor Gustavo, Uldita, hermana Pamela, hermana Gisela, Barbarita, hermana Mónica. No sé si hay alguna pregunta antes de entrar a la línea cronológica. Micrófono. No, mi hermano. ¿Me escuchará? ¿Mi hermano Rudy escucha? ¿Aló, hermano? ¿Escucha, hermana querida? ¿Me escucha? Sí, todo bien. ¿Aló? Sí, hermana querida, le escuchamos. No, le decíamos que no teníamos ninguna pregunta por acá. Ah, ya, ya. Hermana Pamela, ¿alguna pregunta? Hermana Keila. No, mi hermano, por el momento no. Ya, muy bien. Hermana Keila. Por acá, hermano, tampoco, por el momento nada, hermano Rudy. Ah, muy bien. Entonces, vamos abriendo el correo electrónico, por favor, y vamos a trabajar hoy día la línea cronológica de las edades. Ya. ¿Lo tienen ahí? ¿Tienen la línea Amén. cronológica de las edades? Ya. Muy bien. Si alguien no lo tiene, avisa. Hermano Rudy, Pastor Amado, dígame. hermano Rudy, Sí, le no escucho, tengo pastor. ese documento. ¿No lo tiene? Se, se lo No, envía a estoy su con mi correo correo electrónico. abierto y estoy, Dice línea cronológica. Está en color verdecito. tengo la prueba de los tiempos del fin, prueba de los tiempos del fin, que el correo me lo reenvió 2 veces. ¿Ya? Eh, Acá tengo otros correos que te envió el día 17 de junio. ¿Ya? Mm, y después me escribió abajo, ya le envié todo el material. Eso me puso ¿Sí? usted. ¿Sí? Y busco y ¿No hay nada? no tengo la línea cronológica. A ver, espéreme un Usted me cachito. dice que sí me la envió. Ya, a ver, ¿cuál es su correo electrónico, hermano, pastor? Le ¿Su correo electrónico? escucho entrecortado, hermano Rudy, le escucho. ¿Cuál es su correo electrónico? Agus 1979 Espera un poquito. @hotmail.es. A ver. Ya, deletrémelo de nuevo. Aus. 1979 @hotmail.es. Listo, se lo estoy enviando. Ok, gracias, Ya, hermano. listo, hermano. Ya. Gracias a Dios por la tecnología, ¿ves? Muy bien. En la línea cronológica de las edades, hermanos queridos y hermanas queridas, ¿no es cierto? Tenemos lo siguiente. Yo puse ahí un segmento, ¿no es cierto?, que está en color amarillo. No sé si a ustedes se les ve bien en el color amarillo. ¿Ya? Dice desde Adán hasta, puse un color rojo, ¿no es cierto?, la iglesia bajo el poder de la sangre de Cristo. ¿Ya? Desde Adán hasta Jesucristo puse abajo 4.000 años aproximadamente. ¿Ya? Desde Adán hasta Jesucristo, 4.000 años aproximadamente. ¿Ya? Si alguien no entiende, me dice, hermano, no entiendo, lo explico de nuevo, porque no se olviden que como es un estudio bíblico, ya esto es para estudiar la Biblia, no es un asunto que vamos en una carrera contra el tiempo. Ok, sigamos. Luego, ¿no es cierto?, dice la iglesia bajo el poder de la sangre de Cristo, 2.000 años. Es decir, entre Adán y Jesucristo hay un intervalo de tiempo aproximadamente de 4.000 años. Después, desde Jesucristo hasta ahora,
Todo ese segmento que está con rojo, yo le puse, ¿no es cierto?, la iglesia bajo el poder de la sangre de Cristo. 2000 años. ¿Ya? Seguimos hacia la derecha, nos encontramos con un segmento de color gris, ya que dice Gran Tribulación, 7 años. Gran Tribulación, 7 años. Luego seguimos con un segmento que dice Milenio o 1000 años, que está en color verde. Está en color verdecito. ¿Ya? 1000 años, el milenio, color verdecito. Y por último el segmento que dice Eternidad, que está en color celeste y sale un 8 dado vuelta bajito. ¿Ya? ¿Qué significa ese 8 dado vuelta? Infinito. Porque eso va a ser la eternidad, hermanos queridos, por los siglos de los siglos de los siglos. O por siempre, para siempre, y para siempre, y para siempre, etcétera, como usted quiera llamarlo. Eternamente, forever, Amén. forever. ¿Sí? ¿Alguien Amén. habló? Ah, la hermana Mónica, ya, qué bueno. Ya, muy bien, hermana Mónica, Dios le bendiga. Luego abajito yo puse desde Adán hasta Jesucristo los, por así decirlo, personajes más importantes o más relevantes, ¿no es cierto?, en este primer segmento que es de color amarillo. ¿Ya? Que es de color amarillo. Puse ahí desde Adán hasta Jesucristo. Desde Adán hasta Jesucristo. No se olviden que el primer segmento, color amarillo, ¿no es cierto?, es desde Adán hasta Jesucristo, que son aproximadamente 4.000 años. ¿Sí, amén? Ya, muy bien. Entonces, coloqué ahí primero, ¿no es cierto?, Adán, coloqué 4.000 años antes de Cristo. Hermano, ¿Sí? Dígame. hermano, ¿sabe? ¿Sí? ¿La escucho, hermana Gisela? Hermana Gisela, ¿la escucho? A ver, ¿qué pasó con la hermana Gisela? Espérame un poquito, por favor. Estamos llamando ahí a la hermana Gisela y a la hermana Natalia. Hermano, ¿me escucha? Sí, ahora sí, dígame. ¿Sabe que no sé si alguien nos corta o se corta? No sé, la Barbie dice que alguien nos está cortando. No, yo ¿No? digo que es el compu que está malo, pero no yo te sé. escuché que nos cortaban. Hermana querida, seguramente hay problemas de internet, pues. ¿Ya? ¿Usted podría repetir un poquito como los últimos 5 minutos que no? ¿Ya? Hermano ¿Ningún problema? Rudy, Pastor Amado, dígame. seguimos exactamente con el mismo problema del de vez pasada. Estamos con interferencia en lo que es la parte micrófono. Yo le escucho a usted como entrecortado. Ya. Ya, bueno, Para ahí, que a lo mejor las hermanas están con el mismo problema, entonces es un tema de señal, como bien dice usted. claro, correcto. Lo más probable es que sea un tema de señal. Muchas gracias, Pastor Amado. Sí, yo creo Hermana que debe Pamela. ser porque yo le he escuchado bien yo, así que a lo más probable Ya. sea algo de señal de ellos. Amén. Pero igual vamos a hacer un pequeño resumen de los últimos 5 minutos. A ver, le estaba explicando, hermana Gisela, ¿no es cierto, Barbarita?, de que en la línea cronológica de la edad, el primer segmento, desde Adán hasta Jesucristo, es de color amarillo, que son 4.000 años aproximadamente. El segundo segmento es de color rojo, que dice la iglesia bajo el poder de la sangre de Cristo, que son aproximadamente 2.000 años. Luego el siguiente segmento es de color gris, que dice Gran Tribulación, 7 años. Los famosos 7 años, la famosa semana número 70, el profeta Daniel, ¿no es cierto?, Gran Tribulación, 7 años. Luego, ¿no es cierto?, viene el reinado milenial del Señor Jesucristo en color verdecito, que son 1.000 años. 1.000 años. Y por último, ¿no es cierto?, la eternidad, que es de color celeste, que ahí yo le coloqué un 8 dado vuelta, un 8 botadito, que eso en matemáticas significa eternidad. Por los siglos de los siglos de los siglos de los siglos, por siempre, por siempre, por siempre. Forever, 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 etcétera, etcétera. Es decir, toda la eternidad. ¿Ya? Entonces ahora vamos a comenzar a desglosar, por así decirlo, el primer segmento, que es el color amarillo. Es decir, desde Adán hasta Jesucristo. Y yo le coloqué, ¿no es cierto?, los personajes principales con sus fechas aproximadamente. ¿Ya? Con la fecha aproximadamente, no se olvide. ¿Ya? Muy bien, entonces el subtítulo que ahí dice, ¿no es cierto?, desde Adán hasta Jesucristo, aproximadamente 4.000 años. Aproximadamente 4.000 años.
Entonces, el primero que aparece ahí obviamente es Adán, 4000 años antes de Cristo. Luego viene Noé y ¿cómo podríamos decirlo? A ver, el suceso principal ahí es el diluvio, que es aproximadamente 3000 años antes de Cristo. ¿Ya? Luego viene Abraham, que es el padre de la fe. ¿Ya? Abraham vivió aproximadamente 2000 años antes de Cristo. Luego viene Moisés y Josué. ¿Ya? ¿Por qué no nombré a Isaac y Jacob? Porque nombrando a Abraham, ya sabemos que Abraham, ¿no es cierto? Después viene Isaac, después Isaac viene Jacob, etc. Los principales, ¿no es cierto?, aquí son Moisés y Josué. ¿Por qué Moisés? Porque a Moisés, ¿no es cierto?, se le dio la ley, la Torá, la instrucción, etcétera, para Israel, ¿ya? Y Josué, porque Josué, ¿no es cierto?, introdujo al pueblo de Israel El en la mismo tierra que tiene prometida. mi mamá. Por eso compró ¿Aló? la Karen, porque era el mismo que tiene mi mamá. ¿Aló? Eh, ya, cuando necesiten hablar, ningún problema, pero abran su micrófono. Mientras tanto, por favor, manténganlo en silencio. Entonces, Moisés y Josué, ¿no es cierto? Moisés aproximadamente vivió 1500 años antes de Cristo, ¿ya? Y ahí lo principal es que Moisés, ¿no es cierto?, le dieron los famosos 10 mandamientos, la Torá, la ley, etcétera, ¿ya? Y sucesor de Moisés fue Josué, que introdujo, ¿no es cierto?, al pueblo de Israel, más o menos 1200, 1100 años antes de Cristo, a Israel, a la tierra prometida, ¿ya? Luego, ¿no es cierto?, los personajes principales que vienen ahí son David y Salomón. ¿Por qué David? Porque con David comienza la dinastía de la cual iba a venir el Señor Jesucristo, ya el linaje real que se le llama, la descendencia real del rey David, ¿ya? De la cual viene Jesucristo, ¿ya? Y eso fue, ¿no es cierto?, aproximadamente 1000 años antes de Cristo. ¿Y Salomón? Porque Salomón fue el primero ¿no es cierto?, que mandó a construir el templo. El deseo lo tuvo David en su corazón, pero el Señor le dijo, no, tú has derramado mucha sangre, por lo tanto uno que salga de tus lomos, ese lo va a construir, que fue Salomón. Eso aproximadamente 1000 años a 900 años antes de Cristo, ¿ya? Luego el siguiente evento especial que viene ahí, o más significativo, es que se divide el reino, se separa el reino, ¿ya? Es decir, hacia el norte, con su capital Samaria, quedan 10 tribus, y hacia el sur, con la capital Jerusalén, quedaron 2 tribus, que fue la tribu de Judá y de Benjamín, ¿ya? Amén. Entonces, primero por ahí por el año 700, más o menos antes de Cristo, vino el imperio asirio y se llevó cautivo esas 10 tribus del norte y se conoce como las 10 tribus perdidas. Unos dicen que sí están perdidas, otros dicen que no, otros que la encontraron. Ya, ahí hay una bolsa de gato que más allá es que si están o no están, que si nosotros, por ejemplo, nos toca algo de judíos sefardíes, de las tribus que se perdieron, como sea, ya en este momento el Señor siempre tiene un solo pueblo que es Israel, ya que es la tribu de Judá. El resto se perdieron. Nosotros nos toca, por ejemplo, a lo mejor sangre sefardí por los españoles que llegaron acá, los judíos sefardíes. Porque a España, ¿no es cierto?, en la profecía se le llama sefarad, y de ahí vienen los sefarditas, los sefardíes. Y a nosotros, por nuestro apellido, algo nos toca de bendición, ¿se fijan? Ya, en la parte sanguínea me refiero. Lo principal es la bendición espiritual, ¿no es cierto?, de que, como dice Pablo en Gálatas, que todos los que somos de la fe en Jesucristo, las bendiciones que Dios le prometió a Abraham van a pasar para nosotros. Eso es lo principal, por la fe personal en Jesucristo. Entonces, cuando este reino se divide, aproximadamente en el año 600 antes de Cristo, Daniel fue llevado a Babilonia. ¿Por qué Daniel? Porque Daniel, ¿no es cierto?, es las profecías de este varón de Dios, de este profeta. Daniel, ¿no es cierto?, son pero la columna vertebral con respecto a la nación de Israel. Por eso es que a Israel se le dice, ¿no es cierto?, que es el reloj profético de Dios. Luego, ¿no es cierto?, vemos la Biblia se divide en un segmento de profetas mayores, profetas menores. Se le llama profetas mayores porque su periodo de profetizar fue más grande, versus los profetas menores que su periodo de profecía fue más pequeño, un espacio de tiempo más reducido, ¿ya? Siguiente, ¿no es cierto?, dice regreso del exilio. Todo esto está en la línea cronológica de las edades, no se olviden, ahí estamos trabajando, ¿ya? Regreso del exilio. ¿Quiénes regresaron? Solamente la tribu de Judá.
con Esdras, Nehemías y Zorobabel, ¿no es cierto?, que se reconstruye el segundo templo, aproximadamente entre el año 450 antes de Cristo, ¿ya? Al 390 antes de Cristo, más o menos, se demoraron como 50, 60 años, más o menos, ¿ya? En restaurar la ciudad, en restaurar el templo y restaurar los muros de Jerusalén. En ese templo, ese segundo templo que fue reconstruido por Esdras, Nehemías y Zorobabel, entró Jesucristo, ¿ya? Pero ese templo obviamente fue hermoseado por el rey Herodes, ¿ya? Amén. Amén. Luego dice ahí 400 años de silencio hasta Jesucristo, ¿ya? Desde Malaquías, que es el último profeta del Antiguo Testamento, hasta Jesucristo hay un periodo que se llama intertestamentario, ¿ya? O 400 años de silencio, en la cual supuestamente el Señor no habló nada, pero sí hay, de alguna u otra manera, ¿no es cierto?, el Señor se encargó de quedar plasmado en la historia de Israel qué es lo que pasó. Y eso lo vemos específicamente, ¿no es cierto?, en Daniel capítulo 11 y 12, ¿ya? Hay harto, ¿no es cierto?, con respecto a cosas que pasaron en la nación de Israel. Muy bien, hasta aquí. ¿Quién tiene alguna pregunta, alguna duda o alguna consulta? Lolita, ¿no es cierto?, la hermana Norma, la hermana Pamela, la hermana Gisela, Barbarita, Pastor Gustavo, Uldita, hermana Mónica, etcétera. ¿Alguna duda o alguna pregunta? ¿Aló? ¿Pueden abrir su micrófono? Esta cuestión se volvió a apagar otra vez. ¿Aló? Hermano, ¿Aló? hermano Rudy, ¿Sí? ¿Quién está hablando? hermano Rudy, yo, la ¿Sí? ¿Quién habla? Norma, No, dígame. la Norma, Escucho. no, era para decirle que me voy a tener que retirar porque no escucho nada. ¿Me escucha usted? Sí, lo escucho clarito. Pero yo no escucho nada, se me corta y queda todo negro. Me dice que no tiene señal de red. Ya, hay problemas de internet. Sí, Bueno, así salga que un dura un ratito, momento y se corta. claro, salga un ratito y de ahí vuelve por hermana Norma. Ya lo voy a intentar. Claro, sí, no hay problema. Ya, ¿qué más? ¿Alguna consulta? ¿O está todo claro? Hermana Pamela, hermana Gisela, eh, Barbarita. Mi hermano, por el momento no tengo duda. Ya, muy bien. Pastor Gustavo, Uldita, hermana Mónica. A ver, estoy marcándole a la hermana Keila, a la hermana Norma y a la Lolita. Yo estoy acá, ¿Ya? Pini. Ah, Yo la estoy Lolita está acá. ahí. Ya, ya, disculpe, Sí, disculpe. pero es que Ya. se me apaga el teléfono nomás. Ah, pero es que Así la que Lolita está ahí. No, sí, sí, correcto, disculpa. Bien, ninguna pregunta, ninguna duda. Yo siempre digo, a ver, cuando ustedes no hacen ¿entendieron consulta, todo? una de dos, ¿entendieron Nada. todo o no entendieron nada? Ya, sigamos. Pasamos entonces ahora, si usted está ahí en el Excel, pinche abajito donde dice hoja número 2. Pasamos a la hoja número 2. Ya vimos el primer segmento desde Adán hasta Jesucristo, que son 4000 años aproximadamente, y ahí están todos, ¿no es cierto?, los personajes principales: Adán, Noé, Abraham, Moisés, Josué, David, Salomón. Se divide el reino, profetas mayores, profetas menores, regreso del exilio, hasta Jesucristo, 4000 años aproximadamente, ¿no es cierto?, desde Adán hasta Jesucristo. Vamos a ver ahora el siguiente segmento, que es la era de la iglesia. Pinche la hojita número 2. Abajo, ¿no es cierto?, si usted tiene su notebook, o tiene su tablet, o su celular, abajo aparecen... Hermano Rudy, ¿me escucha? Hermano, Sí, le escucho, hermano, Pastor Amado, dígame. Le escucho, Pastor Gustavo, dígame nomás.
Pastor Gustavo, le escucho. Todos sabemos, hermanos queridos, que el problema de Internet, a veces la tecnología falla, por no decir que falla casi siempre. ¿Ya? Ahí sí, Pastor, ¿me escucha? ¿Le escuchamos? ¿Aló? Sí, sí, dígame. No, Pastor, yo estoy con el mismo problema el otro día, hermano Rudy. ya, sí, no hay problema. Se entiende, Pastor, no hay problema. Paciencia, no, Sí, paciencia. pero yo, usted me escucha, pero no tengo problema con el micrófono. ¿Ya? No se preocupe, si nosotros lo escuchamos igual, no hay problema, Pastor Amado, no hay problema. ¿Ya? En la medida que se pueda, nomás no se preocupe, manténgase ahí conectado. Yo le escucho. ¿Se escucha? Sí, Sí, ahí le me escucho. no tengo ese problema con la silla. Amén. Sí, no se preocupe, nosotros lo escuchamos igual, ya, no hay problema. Muy bien. Sigamos. Entonces, ya vamos a ver, pinche, si tiene su correo electrónico abierto en la iglesia bajo el poder de la sangre de Cristo, ¿no es cierto? Vamos a ver la era de las iglesias, ya en la hojita número 2, en la hoja número 2. Vamos a ver. Dice la iglesia bajo el poder de la sangre de Cristo, es decir, ¿no es cierto?, el segmento rojo, la iglesia bajo el poder de la sangre de Cristo, que son aproximadamente 1000 años. Bien, dice la era apostólica en la iglesia de Éfeso, año 1 a 100 ya después de Cristo, del año 1 al año 100 después de Cristo, aproximadamente, no se olvide, no podemos ser dogmáticos ni taxativos con estas cosas, ¿ya? Si usted encuentra otro comentario que dice, no, la primera iglesia de Éfeso llegó hasta el año 200 después de Cristo, amén, no hay problema, porque esas son cosas de segundo o tercer orden. Entonces, la era apostólica o la era de Éfeso, la primera iglesia de Apocalipsis, ¿no es cierto? Va desde el año 1 aproximadamente hasta el año 100 después de Cristo, aproximadamente. Luego dice, ¿no es cierto?, el periodo que sigue, los padres de la iglesia. Ese periodo, ¿no es cierto?, corresponde a la iglesia de Esmirna, entre el año 100 y 400 después de Cristo. Luego, ¿no es cierto?, el segmento que sale ahí dice religión babilónica. Corresponde en Apocalipsis capítulo 2, ¿no es cierto?, y 3, la iglesia de Pérgamo y Tiatira, entre el año 400 después de Cristo y 1500 después de Cristo. ¿Ya? Luego viene, ¿no es cierto?, el periodo conocido como la Reforma Protestante, la iglesia de Sardis y Filadelfia. La iglesia de Sardis y Filadelfia, desde el año 1500 a 1900 después de Cristo aproximadamente. Y por último, ¿no es cierto?, dice apostasía final, entre paréntesis, la iglesia de la Odisea, desde el año 1900 aproximadamente hasta la gran tribulación. ¿Por qué? Porque en la gran tribulación va a haber una iglesia apóstata, falsa, totalmente mundana, perversa, que en el capítulo 17, ¿no es cierto?, de Apocalipsis, el Señor le llama, ¿no es cierto?, Babilonia, misterio religioso. ¿Por qué? Porque por ahí, ¿no es cierto?, por el año 350, 400 después de Cristo, en la era de la religión babilónica, el segmento que sale ahí como religión babilónica, es decir, la iglesia de Pérgamo y Tiatira, ya el enemigo, lamentablemente, el innombrable, que el Señor lo reprenda, logró infiltrar la iglesia con un sistema religioso que él había levantado como 5000 años atrás con Nimrod, que se llamó, ¿no es cierto?, se llama Babilonia. Entonces, ese sistema religioso logró infiltrar, logró permear a la iglesia del Señor Jesucristo. Y de ahí salió un sincretismo religioso. Sincretismo es una mezcla, ¿ya? Una mezcla, una mezcolanza. Y eso es lo que se conoce hoy en día como el catolicismo romano. La iglesia católica, apostólica y romana. Católica, apostólica, melancólica y alcohólica. ¿Ya? ¿Por qué? Porque es un sistema religioso perverso y malo. El catolicismo romano es la punta del iceberg, ¿no es cierto?, lo que se ve para arriba, de lo que Dios llama la inmundicia de la religión babilónica. De ahí para abajo están los mormones, los testigos de Jehová, los musulmanes, los sintoístas, los rosacruces, y hay toda la basura y la inmundicia que hay.
ya el hinduismo, el budismo, etcétera, hasta el satanismo. Todo eso está ahí incluido, ¿no es cierto?, en la religión babilónica. Y eso, ¿no es cierto?, va a tener su clímax, su punto más alto en el tiempo de la gran tribulación. Y todo eso es aproximadamente 2000 años. Aproximadamente 2000 años. Muy bien, en este segmento de la iglesia bajo el poder de la sangre de Cristo, ¿quién tiene alguna pregunta o alguna duda? ¿Se entendió todo o no se entendió nada? Hermano Rudy, Pastor Amado, ¿me escucha bien? súper bien. Gracias a Dios. Bueno, esta es mi consulta. Nosotros cuando muchas veces compramos literatura cristiana, Biblias, y hacemos una comparación, la Biblia que usa la Iglesia Católica versus la Biblia que nosotros usamos, no importando la revisión, nos damos cuenta que hay algunos libros que uno se pregunta, ¿y estos libros por qué están acá y no están acá? Por ejemplo, ¿Ya? libro de Judith, libro de Macabeos, Macabeo. y un sinfín de libros que yo los conozco en el tema teológico como libros apócrifos, Apócrifos. ¿correcto? Correcto, Pastor Amado. Entonces, en los 400 años de silencio profético que bien mencionaba usted, que desde el libro de Malaquías hasta cuando llega el Señor Jesucristo, ¿Ya? ningún profeta habló en el nombre del Señor. Y ahí salen estos famosos libros apócrifos, en Muy esos bien. 400 años de silencio profético. Entonces la Excelente. pregunta que muchas veces nosotros nos hacemos, ¿por qué esos libros que tiene la Biblia católica con la que Católico. predica el cura, correcto, por qué esos libros no están en la Biblia de nosotros? La razón es muy simple y es muy sencilla, pero hay que estudiarla. Resulta Ya. que los judíos para que lo puedan aceptar este tema, para que ellos puedan aceptar un libro, tienen que pasar por un filtro sumamente exigente y meticuloso como es el pueblo judío. Tenían Claro, que el hacerse canon. varias pruebas, varias pruebas para poder comprobar de que ese libro era fidedigno y que realmente era una inspiración de Dios. Correcto. Y eso fue lo que pasó en los 400 años de silencio profético, que yo le iba a consultar, pero no podía entrar con la llamada, no podía entrar. Entonces quería Ahora sí. corroborar esa información. Amén. Ahora Y sí. esa era mi cotación, hermano Rudy. Eso solamente. Excelente. Excelente, Pastor Amado. Ya. Muy bien. ¿Está ¿Por bien? qué no se Sí, sí, súper bien, excelente. ¿Por qué no se consideraron esos libros que leyó el pastor de Judith, Macabeo, Tobías y el Ángel y una pila de cuestiones más? Porque el canon hebreo es muy estricto. Ya no se olvide que canon, ¿se acuerda, hermana Gisela? Era una caña de medir, una vara de medir. Es decir, todos esos libros, la escritura tenía que ser sujeta, medida, pasar por ese canon, por esa medida, y si no reunía esos requisitos, es decir, no se consideraba inspirado por el Espíritu Santo, simplemente se dejaba afuera, y ahí se dejaron todos esos libros. Esos libros históricamente son muy buenos, pero el canon hebreo dijo no se consideran inspirados por el Espíritu Santo. Por lo tanto, ¿no es cierto?, el catolicismo romano, ya la iglesia que ya estaba mandada por el Papa, por así decirlo, ya se había elegido al obispo de ahí de Roma, ya se le decía Papa, etcétera. Todo eso lo vimos cuando vimos el asunto de la religión, de la era de las iglesias. Entonces ellos se quedaron con esos libros. Ya, pero el canon hebreo, que es el que pesa, que es el que manda, dicen no, esos libros no están considerados inspirados por el Espíritu Santo. Y para afuera no. Por eso nosotros no los tenemos en nuestra Reina Valera, en casi todas las Biblias protestantes, no se consideran eso. Muy bien, no sé si hay alguna pregunta, hermana Pamela, hermana Gisela, Barbarita, Lolita, Uldita, hermana Mónica. ¿Alguna consulta, alguna duda hasta este momento? No, hermano. ¿Habla cuando ahora ya o calla para sí? sí, ¿cuándo vamos a empezar ya con la Biblia acá? Porque yo no tengo eso lo que tú tienes, lo que estás diciendo. Yo no tengo ¿Envía tu correo, correo electrónico, Lolita? no tengo.
Por eso estoy, Estuve sí, todas pues las... estoy estu- escuchando nada más y estoy anotando lo que tú ibas ya, diciendo, por la era de la eh, iglesia, los años y todo eso, pero claro, no tengo la Lolita, hojita. estuve todo el día diciendo que íbamos a trabajar en la línea cronológica de las edades, pues. Sí, pues, pero yo no tengo la Eh, hojita. pero eso está en el correo electrónico. Bueno, ya después no hay problema, si no hay problema. Si esto se los puede enviar sin ningún problema si alguien no lo tiene. Ya, si alguien no lo tiene, esta hojita, ¿no es cierto?, se la puedo enviar sin ningún problema, porque la idea es que ustedes la tengan. Muy bien, sigamos. Si no hay alguna pregunta, alguna consulta, ¿no es cierto?, seguimos, no hay problema. Si alguien tiene alguna duda, alguna consulta, me lo dicen. Ya, retrocedamos a la hojita número 1. Ahí en la hojita número 1, ¿no es cierto?, vamos a pasar al siguiente segmento. Ya vimos el segmento amarillo. El segmento amarillo, ¿no es cierto?, que abarcaba desde Adán hasta Jesucristo. ¿Ya? Luego vimos el segmento rojo, que es la iglesia bajo el poder de la sangre de Cristo. Vamos a ver ahora el siguiente segmento, ¿no es cierto?, que es el que sale ahí como en gris, que dice gran tribulación, y abajito dice 7 años. ¿Ya? Gran tribulación, 7 años, que es un segmento gris. Vamos y pinchamos la hojita número 2 abajo en nuestro tablet, el notebook, celular, lo que ustedes tengan. ¿Ya? Pincha ahí donde abajo dice hojita número 2, hoja número 2. Y ahí aparece, ¿no es cierto?, lo que nosotros hemos estado conversando sobre la gran tribulación. Ahí hay un segmento que dice 7 años aproximadamente, juicios del libro de Apocalipsis. 7 sellos, 7 trompetas, 7 copas. Al inicio de ese segmento que se llama la gran tribulación, dice rapto o arrebatamiento de la iglesia. Ahí, ¿no es cierto?, yo coloqué una flechita hacia arriba, que significa RI, que significa rapto de la iglesia. ¿Ya? A la mitad, ¿no es cierto?, puse 3 años y medio, y al final, ¿no es cierto?, puse batalla de Armagedón y segunda venida literal del Señor Jesucristo. Ahí debería haber una flechita hacia abajo, en la cual, ¿no es cierto?, Jesucristo viene aquí a la tierra. Y al comienzo, ¿no es cierto?, una flechita hacia arriba, en la cual la iglesia sube hacia el cielo. ¿Ya? Y nos encontramos, ¿no es cierto?, con 7 sellos, que son los juicios del libro de Apocalipsis, 7 sellos, 7 trompetas y 7 copas. También hay 7 truenos, pero esos 7 truenos no, el Señor le dijo a Juan que no lo escribiera. Por lo tanto, no se considera. Solamente 7 sellos, 7 trompetas y 7 copas. Esas son las 3 series de juicios del libro de Apocalipsis. ¿Ya? Entonces, si Amén. alguien pregunta, oye, ¿cuáles son los juicios del libro de Apocalipsis? 7 sellos, 7 trompetas, 7 copas. 3 series, ¿no es cierto?, de 7 juicios cada uno. Primero 7 sellos, luego 7 trompetas y luego 7 copas. Eso aproximadamente dura 7 años aproximadamente. ¿Ya? Este segmento corresponde, ¿no es cierto?, en la hojita número 1 al segmento gris. Gris, ¿ya? O plomo, como usted quiera llamar, de que en la hoja número 1 sale como, ¿no es cierto?, gran tribulación. Gran tribulación. ¿Ya? Aproximadamente 7 años. Usted pincha la hojita número 2 y ahí aparece, ¿no es cierto?, lo que es la gran tribulación. Al comienzo, ¿no es cierto?, rapto, arrebatamiento de la iglesia. Al medio, 3 años y medio, porque como dura 7 años aproximadamente, ¿no es cierto?, la mitad son 3 años y medio. Y, ¿no es cierto?, al final, la batalla de Armagedón, segunda venida literal del Señor Jesucristo. ¿Ya? Y, ¿no es cierto?, lo repito una vez más, las 3 series de juicios del libro de Apocalipsis, ya los juicios del libro de Apocalipsis son 3. 7 sellos, 7 trompetas y 7 comas. 7 años aproximadamente. Amén. Amén. ¿Quién tiene alguna pregunta con respecto a este segmento? ¿Quién no entendió algo? Loidita, hermana Pamela, hermana Gisela, Margarito, Barbarita, Pastor está Gustavo, claro. Ulquita, hermana Mónica. Después vas a ir desglosando las 7 copas, los 7 sellos y las trompetas, ¿verdad? Eso va a ser ya en el estudio del libro Apocalipsis. Ah, ya. ¿Está claro? Ya, hermana Pamela, hermana Gisela, Barbarita,
Pastor Gustavo, Uldita, hermana Mónica. Mi hermano Rudy, está todo claro. Ya, qué bueno. Ya, la hermana Pamela, ¿cómo está? Amén. Sí, ¿Todo todo ok? claro, mi hermano. Sí, ¿Ninguna pregunta? por el momento no. Ya, yo siempre digo, cuando no hay pregunta, una de dos, pues entendieron todo o no entendieron nada. Ya, hermana Gisela, Barbarita. Nada por aquí, nada por acá. No, mi hermano, nada por acá. Ya, todo claro entonces, ya, muy bien. Uldita, Ulda Limarí, ¿está por ahí? No, Pilín, pero la señal está mala de internet. Y sí, hay que tener paciencia, Sí, hay que tener tengo que paciencia. andarme moviendo para todos los lados y se escucha, pero se escucha mal. Ya, bueno, trata de arriba, pues. Arriba tiene mejor Sí, señal, en sí. segundo piso. ¿Hermana Mónica está por ahí? Rudy, mi hermano Rudy, ¿Sí? ¿Quién habla? la hermana ¿Quién habla? Pamela. Ah, hermana Pamela, ya, dígame, Sí, ahí dígame. después usted va a explicar los 7 años y por qué se Sí, por supuesto. divide en 3 años. Ah, ya. Medio. Sí, por supuesto. Cuando ya estudiemos de lleno el libro de Apocalipsis. Ahora, hermana Pamela, ¿por qué son 7 años? Por la semana número 70 del profeta Daniel. Eso ya lo vimos en la hojita, ¿no es cierto? Que yo le envié a su correo electrónico, la hojita que dice los tiempos del fin. Ahí está el detalle, para que usted los lea, ¿no es cierto? Y si gusta después podemos desarrollar las preguntas, ya que también la hermana Gisela y la Barbarita no pudieron estar anteayer, ¿ya? Entonces, como no pudieron estar en las preguntas que hicimos, bueno, podemos hacerlo en forma, digamos, entre nosotros, por así decirlo, ¿ya? Para desarrollar esas preguntas. Pero usted ve la hojita, los tiempos del fin, ¿ya? Y ahí yo le envié las preguntas. Y con esas preguntas se van disipando. Pero, ¿por qué son 7 años? Por la profecía de las 70 semanas del profeta Daniel. Daniel capítulo 9, del versículo 20 al 27. Eso está en el capítulo 1 de la hojita Los tiempos del fin, hermana Pamela. ¿Ya? Amén. Amén. Ya. Muy bien, sí, sigamos. Hermana Mónica Tapia, ¿está por ahí? ¿Estará trabajando ya la hermana? Lo más probable. Lo más probable. Bueno, ya y Sí. si me escucha la hermana Mónica y después nos puede decir ya, preséntame. Ya estoy marcándole a la hermana Norma, porque tal como decía Oldita, ¿no es cierto? La señal de internet no está muy buena, ¿ya? Así que por eso la hermana Karina, perdón, la hermana Keila, la hermana Norma, no les cuesta conectarse, ¿ya? Le estoy marcando constantemente. Bien, sigamos. Sigamos. Vamos al segmento número 1, 2, al segmento número 4, donde dice ahí milenio, 1000 años. Pinche abajo, ¿no es cierto?, en el Excel, la hojita número 3. Milenio. Milenio. A ver, ¿qué pasa aquí? Oh, Señor, quiero que Ajá. Chuta, aquí, a ver, algo pasó. Ujú. Ya, ok, bien. Reinado milenial de Jesucristo aquí en la tierra, ¿ya? Reinado milenial. Reinado milenial significa 1000 años. Esto no es la eternidad, porque aquí, con mucho respeto lo digo siempre, nuestros hermanos adventistas o primos adventistas, como dicen algunos, ¿no es cierto? Ya confunden esto con la eternidad. Esto no es la eternidad. La eternidad comienza recién, ¿no es cierto? Ahí en Cielos Nuevos y Tierra Nueva, ahí en Apocalipsis capítulo 21 y 22. Es un vistazo a la eternidad, más o menos así, pero a grosso modo, lo que el Señor le mostró a Juan.
Pero el reinado milenial del Señor Jesucristo no es la eternidad, nada que ver. Por eso se confunden los tiempos proféticos. Por eso yo le hice esta línea cronológica de las edades. ¿Ya? Entonces, en el primer segmento amarillo vimos desde Adán hasta Jesucristo, el segundo segmento rojo, la iglesia bajo el poder de la sangre de Cristo, el tercer segmento, ¿no es cierto?, de color gris o plomo, debería ser en negro, ¿ya? Debería ser en negro, pero no pude colocar el color negro, ¿sabes? Deberían ser, ¿no es cierto?, los 7 años de gran tribulación, y por último, penúltimo, el reinado milenial del Señor Jesucristo aquí en la tierra, es decir, los 1000 años del Señor Jesús aquí en la tierra. ¿Ya? ¿Ok? Entonces, al comienzo, el del segmento dice Satanás y sus demonios encerrados en el abismo. No se olvide que en el reinado milenial del Señor Jesucristo, el delincuente, asesino, perverso y malo, tiene que estar preso en la cárcel, donde tiene que estar. ¿Ya? Pero no va a estar en el Hades, es decir, en el infierno, ni va a estar en el lago de fuego, no, en el abismo. ¿Qué es lo que es el abismo? Cuando preguntamos el día miércoles, ¿no es cierto? Es una prisión de oscuridad. ¿Ya? Ahí va a estar encerrado el enemigo durante 1000 años. Luego dice, ¿no es cierto?, ahí la naturaleza como en el principio de Adán y Eva. Animales libres de maldición. Ya, es lo que le explicaba hace un momento atrás. Lo que vimos en el segmento número 4 de la hojita Los tiempos del fin. ¿Ya? Ahí, ¿no es cierto?, vemos que la naturaleza va a estar como en el principio. ¿Ya? Como el tiempo de Adán y Eva. Eso sale en Isaías capítulo 2, Isaías capítulo 11, Isaías capítulo 65. ¿Ya? La naturaleza como el tiempo de Adán y Eva. Y los animales libres de maldición. ¿Por qué? Porque ahí dice, morará el lobo con el cordero y el león como el buey comerá paja. Volverá a ser como al principio. ¿Ok? Ya. Abajito dice, la iglesia regente junto a Jesucristo e Israel, la primera potencia mundial. La iglesia regente significa, ¿se acuerdan cuando el Señor dice, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, te daré autoridad sobre tantas naciones y cosas así? Ya, eso es para la iglesia, pues. Esa recompensa es para aquellos que somos parte de la iglesia, que hemos sido, por ejemplo, diligentes en estudiar la Biblia, en estudiar bien la palabra del Señor, en discernir bien los tiempos proféticos, en amar a Jesucristo con todo nuestro corazón, etcétera. El Señor nos va a hacer regente, es decir, vamos a gobernar. Regente significa regir, gobernar. ¿Qué cosa? Esta tierra por el espacio de 1000 años. Se fija, si usted es un buen siervo fiel, diligente y no negligente, el Señor le va a dar autoridad sobre tantas naciones, va a ser como un gobernador, una cosa así. ¿Se fija? Y los que no que alcanzaron la salvación peladita, bueno, esos van a alcanzar solamente para los mandados. ¿Ya? Tenemos muchos hermanos, ¿no es cierto?, que lamentablemente no les gusta orar, no les gusta leer la Biblia, no sé qué clase de cristianos son. No les gusta ir a la iglesia, no sé, realmente no sé de qué se convirtieron. Bueno, y por último, ¿no es cierto?, al final del reinado milenial del Señor Jesucristo aquí en la tierra, dice, Satanás es suelto de su prisión y sale a engañar. El fin último del enemigo no es asustar, es engañar, que quede claro. ¿Ya? Entonces, ¿por qué el Señor suelta nuevamente al enemigo? Es un poco un misterio, pero también algunos teólogos opinan de que las personas que van a estar ahí durante todo ese periodo, de alguna u otra manera, tienen que ser probadas. Y así probadas tienen que saber, el corazón del hombre tiene que saber si es que se va con Jesucristo, si queda fiel a Jesucristo o se van con el enemigo. El problema es que el enemigo cuando sale a engañar, se van casi todos con él. Y yo siempre he dicho lo mismo, el problema es el corazón del hombre que no ha sido regenerado. ¿Ya? Entonces por eso se van con el enemigo. Lamentablemente, ya se van con Satanás como la arena del mar, lamentablemente. Muy bien, ¿alguna pregunta? Hermana Loida Limerí, hermana Pamela Roa, hermana Gisela, Barbarita, Pastor Gustavo, Uldita Limerí, hermana Mónica. ¿O alguna acotación? Sí, por decir esto, todas las personas que estamos estudiando la palabra de Dios y los que se van a quedar, todos, ya saben ya de que lo que va a pasar, pues entonces creo que no les va a ser tan fácil que sean engañados. No todos, Lolita, no todos. Si ahí dice que se van con el enemigo como la arena del mar, pues. Pero si, por ejemplo, ya ni Dios lo quiera, Dios no lo permita, uno se queda
ni Dios lo quiera. Ah, no, espera, es que estamos hablando del final del milenio, no de la gran tribulación, Lolita. Por eso es importante discernir los tiempos proféticos. Porque todas las personas ¿De ya qué estás hablando? Lolita, pero lo que espérate, ¿de qué estás hablando? ¿De la gran tribulación o del reinado milenial? lo que estás hablando recién, pues. Satanás Yo va estaba a hablando, engañar, sí, pero Satanás, eso, Loida, pero eso corresponde al reinado milenial, al final, no a la gran tribulación, sí, pues. no al Sí, arrebatamiento de la iglesia. Por eso claro, esta línea cronológica tiene como fin de que todos ustedes entendamos los tiempos proféticos. Por eso se le llama línea cronológica de las edades, para que claro. se entiendan bien los tiempos El proféticos. Entonces, milenio, si tú me dices que si alguien se queda es porque no se fue en el rapto de la iglesia, esa es otra cosa, eso es ya el comienzo de la gran tribulación. Pero ya. ahora yo le Estamos estaba hablando compartiendo del del reinado milenio, milenial. claro, correcto, estamos hablando de eso. Y Ya, ya, tú dime. acabaste, ya. Te Aló. escucho, dime. Acabas de decir de que el enemigo va a engañar a las personas y se van a quedarse, o sea, van a ser engañados por el enemigo, pero las personas como si saben ya, no creo que se van a ir con él. Ya, pero si ahí la misma Biblia lo dice, por eso te estoy diciendo, en el reinado milenial del Señor Jesucristo, el Rey de Gloria, el Santo de Israel, va a estar gobernando ahí en Jerusalén. Todo el mundo entero, va a haber bendición, prosperidad, no van a haber ejércitos para la guerra, nada de eso. Pero cuando termine ese periodo, Satanás es suelto de su prisión y sale a engañar. Y ahí dice que se van con él como la arena del mar, pues. Correcto, ya. Entonces, Vamos ¿qué más significa claro. eso? Ya, ¿qué significa eso? Que el problema es el corazón del hombre, po. Que el corazón del hombre no quiere a Dios, no quiere a Jesucristo, no quiere salvación, quieren al enemigo, por eso se van con él. Pastor Gustavo. Sí, correcto, hermano Rudy. Usted le ha dado mucho énfasis a eso y a que el problema está en el corazón del ser humano. El profeta Isaías en el capítulo 1, versículo 6 dice lo siguiente, que el hombre desde la cabeza hasta los pies no es otra cosa que herida, hinchazón y podrida llaga. Amén. Bien. Entonces, ¿qué es lo que dice la palabra del Señor? Cuando Dios crea al hombre y crea a la mujer, dice que los crea a su imagen y semejanza. Correcto. Pero cuando el hombre cae en pecado, nuestros primeros padres, esa imagen y semejanza se distorsionó. Amén. Y la gracia Aló. Aló. Aló, Pastor Gustavo, ¿lo escuchamos? Pastor Gustavo, ¿lo escuchamos? Se le fue la señal a lo mejor. Sí, que la señal de internet está bien mala. Es que están muchos Claro. conectados hasta ahora, porque la gran San mayoría Juan de el las Señor Seguramente. no estoy con problemas de mala señal, No se preocupe, Pastor. mala amado, lo señal, escuchamos, mala señal. Sí, ¿Me pero lo escuchan bien? escuchamos. Sí, Sí, ahora ahí sí. lo escuchamos, Entonces, ya- bueno, para terminar este punto, entonces lo que dice el hermano Rudy Limarí, eso tenemos que grabarnos nosotros, pero muy, muy bien, hermanos y hermanas. El problema está en el corazón del hombre. Concuerdo con esos teólogos que no se ponen de acuerdo por qué Dios toma al diablo, lo encierra y después lo vuelve a largar. Lo que Dios no está haciendo entender es que a veces le echamos la culpa al diablo por todo y a veces Claro. somos nosotros más diablo que el diablo. Entonces, el problema está en el corazón no regenerado, como dice mi hermano Amén. Rudy. Ahí está el problema. Gracias, Amén. hermano Rudy, que Dios le bendiga, es todo. Amén. Amén. Muchas gracias, Pastor hermano. Ya. Muy bien, ¿no es cierto? El corazón no regenerado por el corazón, la vida. Cuando decimos corazón no se refiere al músculo cardíaco, se refiere a la vida, al alma y al espíritu, etcétera. El corazón que sus pecados no han sido lavados en la sangre bendita del Cordero de Dios. El corazón que su vida, su mente no ha sido regenerada por el Espíritu Santo de Dios. Esa persona no ama a Dios, no quiere a Jesucristo. No le interesa a Dios ni su palabra y mucho menos nosotros. Hermana Hermano, Gisela, Barbarita, ¿me escuchas? ¿sí?
¿Me escucha? Sí, muy bien. Ya, es que, claro, me quedó ahí como la duda dando vuelta con lo que dijo el pastor, porque entonces va a ser que en el milenio todavía va a haber gente que va a seguir siendo mala. Muy bien, Barbarita. Vayamos y salgamos la duda de inmediato. Vaya a Isaías, capítulo 65. Amén. Barbarita va a buscar. Barbarita. Vaya a Isaías, capítulo 65. El verso 20. Espérenme, hermano, Isaías espera un 55. Ya. Ahí está la respuesta para la hermana Barbarita. 65, 20. Isaías 65, capítulo 65, versículo 20. ¿Qué es lo que dice? Léalo, mire. Al tiro. Ya. Amén. No habrá más aquí niño que muestre de pocos días, que muera de pocos días, ni viejo que sus días no cumpla, porque el niño morirá de 100 años y el pecador de 100 años será maldito. Lea lo último de nuevo. ¿Y el pecador? Y el pecador de 100 años será maldito. Ya. Durante el reinado milenial del Señor Jesucristo aquí en la tierra, que va a ser 1000 años de bendición, de prosperidad, de paz. Le vuelvo a decir, Isaías capítulo 2 dice, no se enseñarán más para la guerra, martillarán sus espadas en hoz, en arado y bla, 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 bla. Va a haber una economía no como ahora, ¿ya? Donde los ricos se hacen cada vez más ricos y los pobres estamos sonados, ¿ya? Sino que todo va a ser hermoso, lindo, bello. Los animales, ya lo que les gustan los gatos, la hermana Pamela, la hermana Uldita, ¿no es cierto? Lo que les gustan los gatos o los perros, van a tener un león, un tigre ahí o un jaguar, qué sé yo, de mascota. Y a mí no me gustan ni los perros ni los gatos, a la Loide tampoco. No me gustan los perros ni Ya, los gatos. Pero le van a ya. gustar los perros. No, ni mira, los perros ni los mira, gatos, no, ya. no me gusta. Pero el problema es el corazón del hombre, Barbarita, lo que dijo el pastor Gustavo, ¿ya? Dice, el pecador de 100 años será ¿qué? Será maldito. ¿Por qué? Porque el Señor no va a obligar a nadie, ni en este tiempo de gracia, ni en tiempo de la gran tribulación, ni en el reinado milenial del Señor Jesucristo, no va a obligar nunca a nadie. Jesucristo dijo, el que viene a mí, yo no le echo fuera. Pero el que viene, no se olvide que la salvación, Jesucristo, la gracia es para todos, pero no todos la reciben. ¿Entiende? Entonces, Sí. durante el reinado milenial del Señor Jesucristo, Barbarita, el Señor no va a obligar a nadie. Pero vamos a estar viendo que va a haber bendición, la tierra va a producir espectacular, todo muy bien, etcétera. Va a estar todo espectacular. ¿Se fijan? Ahí, durante el milenio, nos vamos a estar en las moradas celestiales, digamos. También pues vamos a tener acceso arriba porque vamos a tener un cuerpo angelical. Vamos a tener un cuerpo celestial, un cuerpo de neutrinos, de un cuerpo de la cuarta dimensión física de la materia. Un cuerpo celestial de ángeles. Claro. Esa siempre fue Entonces, mi confusión, porque yo pensaba que después de la tribulación, pasando ese periodo, y los que nos fuéramos con el Señor íbamos a ser todos santos. O sea, sí, pues por supuesto, hijita. de limpio Mira. corazón, pero Todo, mira. Te lo explico de nuevo. Cuando ocurre el rapto y arrebatamiento de la iglesia, Dios bendiga a nuestra amada hermana Mónica, ¿ya? Nuestra amada hermana Mónica, que se incorporó ya. El hermano Juan dice que tiene mala señal. Bueno, igual los que puedan, ¿ya? Barbarita, mira, cuando ocurre el rapto y arrebatamiento de la iglesia, a partir de ese momento, cuando por el Espíritu Santo de Dios seamos transformados en un cuerpo celestial, anda ahí a Filipenses 3, 20, 21. Filipenses capítulo 3, versículos 20 y 21. Léelo, por favor. ya, mi hermano, lo estoy buscando. Ah. Capítulo 3. Filipenses capítulo 3, versículo 20 y 21. Mira lo que dice. 3, 20, 21. Sí. Mira lo que Aquí lo dice. tengo. ¿Ya? Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo,
el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Amén. Ya, esta promesa es para la iglesia. El Señor va a transformar este cuerpo de la humillación nuestra, se refiere a nuestra naturaleza humana, carnal, pecadora, que somos inclinados a lo malo. Pero ¿cómo? Por el Espíritu de Dios, por el Espíritu Santo. Si alguien no tiene el Espíritu de Cristo, primero no es de Él, y en segundo lugar no va a ser transformado. No va a ser transformado. Se va a quedar aquí. Bueno, los que nos vamos con el Señor, ¿no es cierto? Vamos a tener un cuerpo celestial, ¿ya? Y con ese cuerpo celestial, hijita, vamos a vivir por toda la eternidad de las eternidades, de las eternidades, de las eternidades. Arriba en el cielo, ya sabemos, vamos a pasar, ¿no es cierto?, el tribunal de Cristo, va la recompensa, la boda del Cordero, después vamos a bajar aquí a la tierra, ¿no es cierto?, a reinar con Jesucristo 1000 años, pero vamos a tener un cuerpo glorificado por toda la eternidad. ¿Vale la pena servir al Señor ahora? Claro que sí. ¿Que estamos pasando todos los problemas? Claro que sí. A lo mejor unos más allá, otros más acá, como decíamos el otro día. Unos más arriba, otros más abajo, pero al final todos tenemos problemas y todos tenemos que apoyarnos en la medida que podamos. Mi hermano, pero usted igual dice que después el enemigo, que el Señor lo reprenda, va a ser soltado después de ese periodo. Sí, al final de los 1000 años, claro, la opinión de los teólogos, Barbarita, es que uno dijera, pero el Señor, ¿por qué de nuevo va a soltar ese asesino cruel y malo? Esa es mi duda también. ¿Por qué? La opinión unánime de los teólogos, ¿no es cierto?, es que esas personas que nacieron ahí en el milenio, porque durante el milenio va a haber reproducción humana, no todas las naciones van a clotear, van a morir ahí en tiempo de la gran tribulación en esos 7 años, no. Durante el reinado milenial van a haber personas, pero ahí lo que leíste en Isaías 65, 20, ¿no es cierto?, dice que el pecador de 100 años será maldito, es decir, Jesús nunca va a obligar a nadie. Si alguien no quiere a Jesucristo le va a dar la espalda, pero le va a ir mal durante 100 años, va a ser de maldición. Los 100 años de vida que tengan van a ser de pura maldición. ¿Ya? A menos que se arrepienta y le entregue su corazón a Jesucristo, pero en forma voluntaria, porque Jesucristo nunca obliga a nadie. ¿Amén? Amén. Entonces, Amén. el Señor va a probar a esos moradores, ¿no es cierto?, esos que nacieron durante el reinado milenial de Jesucristo, que supuestamente va a haber bendición, prosperidad, paz, etcétera, 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 ¿ya? Pero al final, cuando el enemigo es soltado o es suelto de su prisión, sale a engañar y se van con él. Hermana Mónica, bendiciones, Dios le bendiga. Amén. Amén. Ya, mi hermano, Entonces, gracias. amén. Sí. Se van con él, por Barbarita. Qué terrible, ¿saben por qué? Les vuelvo a decir, porque esa es la condición del hombre. El corazón no regenerado, el corazón no ama, el corazón natural, el hombre natural, que no quiere a Dios, que no ama a Dios, que no ama a Jesucristo, que no quiere a la iglesia, que no quiere la Biblia, que nosotros somos un estorbo, una molestia. Esa gente, hermana, Barbarita, ¿no es cierto? Y hermanos queridos, hermanas queridas, van a ser siempre una molestia. Nosotros vamos a ser siempre una molestia para ellos, porque no quieren a Dios. Por eso se van con el enemigo. No sé si me explico, Barbarita, hermana Gisela. Sí, por supuesto. La Barbarita está hablando. La Barbarita, la voz tan parecida a tu mamá, pues, hijita. Ya, el gen dominante ahí lo tiene, pero clarito la hermana Gisela. Sí, por supuesto, dominante. Ya, amén. ¿Alguna otra consulta? Quedó más que claro ahora. Ahora Ya, ya estamos entendiendo el milenio. Muy bien, vamos al último segmento entonces, de la hojita, que es la eternidad, que está ahí en celeste y en su correo electrónico, ¿ya? No se olvide, ahí usted puede ver en su tablet, en su notebook, tiene que abrir su correo electrónico y ver la línea cronológica de las edades, ¿ya? El Señor bendiga a nuestra madre hermana Mónica, que está escuchando ahí, pero que está trabajando. Dios la bendiga. Ya, Amén. mire, trabajando la hermana Mónica ahí y también escuchando. Muy bien, que Dios le bendiga, hermana querida. Excelente, muy bien. Dios la bendiga. Ya, sigamos. Vamos a la última hojita, a la última parte. Pinchamos la hojita número 3 para los hermanos que tienen abierto el Excel, la página Excel, y dice la eternidad. La eternidad. ¿Ya?
en la eternidad, en la primera parte del segmento dice ahí, Satanás y sus demonios son lanzados al lago de fuego. Eso sale en Apocalipsis 21:10, ¿ya? Y el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre, que es la muerte segunda. ¿Ya? Ahí es la prisión eterna del enemigo, para siempre, nunca más va a salir de ahí, ¿ya? Luego dice, se establece el juicio del gran trono blanco, que es un juicio para los pecadores, ¿ya? El juicio del gran trono blanco es el juicio para los pecadores, Nada que ver la iglesia ahí, tampoco es el juicio de Israel ni de las naciones, ¿ya? Para que entendamos bien los juicios. El primer juicio que hace 2000 años atrás se ejecutó en la cruz del Calvario fue del enemigo. Jesucristo dijo, y cuando Él venga, se refería al Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado dice, por cuanto no creen en mí. De justicia, por cuanto oye al Padre, porque el Señor lo cumplió todo. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. ¿Ves? Jesús todavía no moría y ya sabía que le iba a ganar al enemigo en la cruz del Calvario. Pero para eso tuvo que pasar una muerte horrible, para salvarnos a nosotros. Pregunta, si nos morimos, ¿ganamos o perdimos? ¿Qué es lo que decía Pablo? Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Por qué? Porque estamos con el Señor, pues. Entonces, amén. Dios quiere que este bicho asqueroso del coronavirus no nos toque. A nadie en nuestra familia. Y a ninguno de ustedes, su familia, a nadie, que el Señor nos cuida a todos. Pero ¿qué pasa si el Señor permite eso? ¿Vamos a entrar en pánico? No. ¿Vamos a negar a Jesús? No. No, hermano querido, tenemos que aprender. Tenemos que confiar en Él, y si no sabemos confiar en Él, tenemos que aprender a confiar en Él, pues. Amén. ¿Te fijas? Porque nuestra vida, todos los días, hermanos queridos, claro, debe hacerse la voluntad de Dios, y hasta el momento la voluntad de Dios, hermanos, hermanas queridas, ha sido buena con nosotros. Amén. Nos ha cuidado, nos ha guardado, no nos ha faltado el pan, el agua. No importa los problemas que estemos pasando, que todos estamos pasando problemas, todos, absolutamente todos. Aquí no hay nadie que pueda decir, no, yo en un mundo de fantasía, a mí no, esta cuestión no me ha afectado nada. Mentira, hermano. De alguna manera u otra, a todos nos ha afectado. ¿Ya? Amén. Entonces, así el juicio del gran trono blanco, perdón, el primer juicio, ¿no es cierto?, que fue para el enemigo. El segundo juicio ya es para nosotros, pero ese es el cielo, ese es para ver la recompensa, que es el juicio de la iglesia. El tercero es cuando el Señor Jesucristo venga acá a la tierra, ¿no es cierto?, y va a juzgar a Israel, a su pueblo amado, a su pueblo escogido. Y después, ¿no es cierto?, va a establecer un juicio para las naciones. Y por último, este juicio del gran trono blanco, que es para los pecadores. El Señor, Dios Todopoderoso, es un Dios justo, un Dios bueno, un Dios misericordioso, pero es un juez corrupto. En este caso va a ser Jesucristo, porque Jesucristo, ¿no es cierto?, dice ahí en Juan capítulo 4, me parece que, o 5, que dice, el Padre todo el juicio se lo dio al Hijo, es decir, todos los juicios los va a ejecutar Jesucristo, ¿ya? Y en este juicio del gran trono blanco, ¿ya?, los pecadores no van a poder decir, Señor, es que tú nunca me diste una oportunidad para que yo te conociera. Mentira, porque dice, fueron juzgados todos según sus obras, según los que hicieron. Entonces ahí va a salir, ¿no es cierto?, Adolfo Hitler, va a decir, pero Señor Jesús, si nadie me predicó, y va a decir, ¿cómo que no? Mira, mandé a un pastor luterano y te predicó y tú lo mataste. ¿Te fijas? Entonces, ¿por qué el Señor tiene que establecer un juicio para los pecadores si perfectamente podría mandarlos de inmediato al agua de fuego? Claro que sí, en su justicia lo puede hacer, pero Dios es tan bueno, tan caballero, tan correcto, tan puro y transparente en su juicio, ¿no es cierto?, tan justo, ¿ya?, que nunca le va a jugar chueco a nadie, le va a dar justo lo que se merece. Entonces los pecadores ahí todos van a ser condenados al lago de fuego, pero van a entender justamente que se merecen ese castigo. ¿No va a poder esto perdonarlo? No, ahí no hay perdón, hijita, Lolita. El tiempo de perdón es ahora. Es ahora. Ahora, tiempo de la gracia o el tiempo de la gran tribulación, van a tener que dar su vida, o en tiempo del reinado milenial, ¿no es cierto?, recibir a Jesús en su corazón. Eso va a ser lo mejor. Pero fíjate que no todos van a recibir al Señor, pues si cuando Satanás suelta su prisión al final del reinado milenial, ¿no es cierto?, se van como la arena del mar, se van con él. ¿Ve que el corazón del hombre es el malo? Sigamos. Pero ya, espérate ¿Sí? un poquito, hermano.
¿Ya? Si Dios es tan bueno, tiene tanto amor y misericordia, ¿por qué va a permitir todas estas cosas? ¿Por qué ¿Cómo? permite todo lo que estamos estudiando? ¿Por qué? Porque el hombre es malo, porque no, ¿por qué creó al hombre entonces si después lo va a lanzar, se va a ir al infierno? A veces eso me pongo a pensar yo, ¿y por qué Dios creó las cosas, hizo todo, y después igual se van a ir al agua de fuego o se van a ir con el enemigo? A ver, Lolita, tú parece que no has entendido nada del Evangelio. No, pero te digo yo, ¿por qué Dios, si Dios es bueno, Dios su misericordia alcanza para todo, 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 todo? ¿Por qué va a permitir todas estas cosas así que se van, se está viviendo y se va así la gente más va a renegar de Dios? Pues no creo que siquiera ahora sí la gente, ¿dónde está Dios? ¿Dónde están las cosas? No sé si me entiende lo que yo quiero decir. Mira, No estoy en que no entiende te nada. entiendo y estoy Ah, medio pasmado porque te vuelvo a decir por Lolita, a ver, si tú predicas del Evangelio de Jesucristo, tú le dices a tu jefe, a tu amiga, a tu amigo, que sea, quien quiera que sea, le hablas de Jesucristo, ¿qué es lo que estás haciendo? correcto. Estoy Predicando hablando, del Evangelio de Jesucristo, estoy y eso es, predicando. eh, Exactamente. ese es el amor de Dios para esas personas, para que se Correcto, arrepientan de sus pecados, pues, correcto. ya. Pero de ahí, Entonces, ya, de ahí que lo tomen o lo dejen, o sea, su decisión, él nos da libre albedrío. por eso, por Lolita. Entonces, ¿por qué me hace esa afirmación al comienzo? Como que para qué Dios hizo todo esto si después lo va a mandar al infierno. No, pues. Dios da No, pues todas las oportunidades de no Jesucristo. todos, obviamente que no todos, pues no todos, no todos, pero igual da pena, da tristeza pensar en eso. eh, bueno, Lolita, mira, no podemos ser más justos que Dios, pues. Te estoy diciendo, Sí, ¿no es cierto?, que el Señor es bueno, es misericordioso, claro que sí. Él da oportunidades, claro que sí. Pero ¿qué pasa si el hombre ya no quiere? sí, No quiere nomás. Te vuelvo a no, decir, pues. A ver, durante el reinado milenial del Señor Jesucristo aquí en la tierra van a haber 1000 años de paz, de bendición, de prosperidad, de comida, de todo, todo, correcto, todo bien. amén, exactamente. Pero Termina en aún ese así periodo, van a Satanás va es a ser suelto de su prisión. tentado, es suelto, va a llegar a engañar al hombre, al enemigo. Ya. ¿Y cuántos se van con él? ¿Se van poquitos o se van muchos? Como la Eh, arena se- del mar. Ya. claro, Significa que se van casi todos con él, pues lo entiende. De que no quieren a Dios, no quieren su palabra, no quieren a Jesucristo, desprecian todo lo de Dios. Entonces, ¿qué crees que tú le va a hacer el Señor? El Señor perfectamente los puede mandar al lago de fuego, pero les va a hacer un juicio, el juicio del gran trono blanco, para los pecadores, porque Dios es tan bueno, tan correcto, tan puro, tan justo en su justicia, que tiene que condenarlos, pum. ¿Entiendes? Pero los va a condenar justamente, pum. claro. No va a ser como los jueces de acá en la tierra que se dejan coimear, ¿no es cierto? Le tiran dinero por aquí, por allá, y al inocente, ¿no es cierto?, lo meten a la cárcel y al culpable lo sacan para afuera. Amén. ¿Entiendes? Entonces, Ya, ese juicio es para los pecadores, pecadores. eh, Y ahí el Señor les va a demostrar en su justicia que es justo el Señor, ¿no es cierto?, que los condene al lago de fuego. Y ahí nadie va a poder tener justificación. Ahí no va a haber perdón. Ese juicio es solamente para ver la culpabilidad de todos los pecadores, desde Caín, el primer asesino de la historia, hasta la última guagua, no sé, que nazca, no tengo idea. ¿Ok? amén. Pero Dios es bueno y es misericordioso, y Él ha mostrado paciencia, ¿no es cierto?, a través de su Hijo amado Jesucristo, estos 2000 años, después los 7 años de gran tribulación, porque también va a haber salvación durante la gran tribulación, solo que va a costar la vida, persecución, etcétera, y va a haber harta salvación en el reinado milenial del Señor Jesucristo. Claro que sí, ¿ya? Pero el Señor no va a obligar nunca a nadie. Dios ya proveyó para que el hombre culpable sea declarado inocente delante de Dios, que ponga la fe personal en Jesucristo, que la sangre de Jesucristo limpie sus pecados y ese hombre, esa mujer, ¿no es cierto?, nazca de nuevo y sea templo del Espíritu de Dios y su nombre sea inscrito en el libro de la vida del Cordero. Pero ¿y si la persona no Amén. lo hace? Dios Ya, no lo va a obligar, no lo va a obligar no, nunca. Ya, sigamos. La nueva Jerusalén. Aquí hablamos, ¿no es cierto?, en Apocalipsis capítulo 21, ya dijimos, ¿no es cierto?, que hay una ciudad celestial, ¿ya?, que mide en largo, ancho y alto, porque la ciudad dice que es un cubo, eso sale en Apocalipsis capítulo 21. La ciudad está establecida en cuadro, pero específicamente como un cubo, en largo, ancho y alto.
2.000 kilómetros aproximadamente. 2.000 kilómetros, no 2.000 metros. El Everest, ¿no es cierto?, el techo del mundo tiene 8.000 metros. No, aquí estamos hablando de 2.000 kilómetros. 8.000 metros son 8 kilómetros. Aquí estamos hablando de 2.000 kilómetros. Es una ciudad enorme. Y ahí va a bajar la gloria de Dios. ¿Ya? Ahí va a bajar la gloria de Dios. Eso sale, ¿no es cierto?, la Nueva Jerusalén, la eternidad, sale en el capítulo 21 y 22 de Apocalipsis. No se olviden. ¿Ya? Entonces la Nueva Jerusalén. La Nueva Jerusalén tiene 12 puertas que son una perla, que ahí están los nombres de las 12 tribus de Israel, y tiene 12 cimientos, ¿no es cierto?, donde están los 12 apóstoles del Cordero. Ahí, ¿no es cierto?, el único nombre que se borró es el de Judas Iscariote, por traidor. ¿Ya? Y ahí se colocó el de Pablo, el apóstol Pablo. Y por último, a ver, Lolita, ¿tienes tu Biblia ahí a mano? Sí. Lee 1 Corintios 15. Busca 1 Corintios capítulo 15. ¿Ya? 1 Corintios capítulo 15. Versículo. Te digo al tiro, espera un poquito. 1 Corintios capítulo 15. De los versículos. De los versículos 24 al 28. 24 al 28. Primera de Corintios, capítulo 15, del versículo 24 al 28. Léelo. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y al Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies, y cuando dice que todas las cosas han sido sujetas a Él, claramente se exceptúa, ¿ya? Aquel que sujetó a Él todas las cosas. Pero Dios luego, Padre. sí, claro, pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todo, para que Dios sea todo en todo. Ya. Entonces, en este último segmento que dice aquí, la eternidad, Dios, el todo y en todos. 1 Corintios 15, 28. Por fin, hermanos queridos y hermanas queridas, se va a cumplir el anhelo y el deseo de Dios. El anhelo y el deseo de Dios cuando creó al hombre fue que el hombre fuera feliz, estuviera contento, Amén. Estuviera dichoso. Pero ya sabemos qué pasó. Y por eso vienen las guerras, los asesinatos, los crímenes, las traiciones, las puñaladas por la espalda, los engaños, todo ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque el problema es cuando una persona cree que es cristiana, una persona dice de la boca para afuera, soy evangélico, pero su vida y su corazón está lleno de pecado, de inmundicia y de maldad. Esa persona no es cristiana, no es un hijo de Dios, no es una hija de Dios. ¿Entienden? Entonces, Dios no quería eso, claro que no, pero proveyó de salvación para el hombre. Fíjese que Judas, ¿no es cierto?, habla de los ángeles que no guardaron su dignidad, es decir, Satanás y sus demonios, etcétera, etcétera, ¿ya? Pecaron, por así decirlo, a más alto grado porque estaban en la misma presencia de Dios, por eso el juicio contra ellos fue sin misericordia. Ese ángel lucero, ¿no es cierto?, ese arcángel que era después de ser tan lindo, se transformó ahora en algo feo, asqueroso, sucio, horrible, horripilante, ya, y sus demonios iguales, monstruos, cosas feas. Entonces, en cambio, el hombre, ya, cuando pecó, Adán y Eva cuando pecaron, ¿no es cierto?, para nosotros, para la raza humana, Dios proveyó de salvación, de un Salvador, y ese es nuestro amado Rey Salvador Jesucristo, que por su sangre, sin mancha y sin pecado, desde Adán hasta Jesucristo, en esos 4.000 años, ¿no es cierto?, eran muy poquitos los salvos, que eran solamente de la nación de Israel, y muy poquitos de las naciones gentiles, casi nada. En cambio, desde Jesucristo hasta el día de hoy, hasta este momento que estamos compartiendo, 3 de julio del 2020, el Señor, el Espíritu Santo se derrama con salvación, con unción, con poder, con liberación, con sanidad, con todo para la iglesia. Una vez que se termine este periodo ya de la iglesia,
bajo el poder de la sangre de Cristo, este paréntesis de gracia, simplemente el Señor saca a su iglesia, el arrebatamiento de la iglesia, somos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, etcétera, etcétera. Eso sale en 1 Corintios 15, del 50 al 52, ¿ya? Primero de Tesalonicenses 4, del 15 al 17, etcétera, la doctrina del arrebatamiento de la iglesia. Entonces ahí recién el Señor comienza a tratar de nuevo con su pueblo Israel en la semana número 70. Entonces, esa semana, como son 7 años, porque la palabra hebrea ahí es Shabuá, o Shabua, significa 7 años, a los 3 años y medio, el anticristo, este hombre, muere, pero resucita. Y al resucitar, este hombre se siente en el templo de Dios, como Dios, haciéndose pasar por Dios. Eso sale en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, del versículo 1 al 12, o al 10 o 12 por ahí. Entonces, por eso es que estos 7 años se dividen en 3 años y medio al comienzo y 3 años y medio después. Al comienzo, este hombre, como ocurre el rapto, arrebatamiento de la iglesia, la tierra aquí, el mundo entero queda en un caos terrible por los millones que van a desaparecer, por todo el impacto que va a quedar en el mundo entero. Entonces, alguien va a tener que poner orden, por así decirlo, y ese va a ser el anticristo. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios ya no va a estar gobernando en la iglesia, sino que solamente va a estar con los 2 testigos, ya que se creen que son Moisés y Elías, capítulo 11 de Apocalipsis, y con los 144.000, ¿no es cierto?, de la nación de Israel, de 12.000 de cada tribu, que van a salir a predicar como el apóstol Pablo, y mucha gente va a ser ganada en tiempos de la gran tribulación, claro que sí, pero va a costar la vida. Apocalipsis 24, ¿no es cierto?, dice, aquellos que van a ser decapitados, le van a cortar la cabeza. ¿Ya? Entonces, esos primeros 3 años y medio van a ser, por así decirlo, de relativa calma, entre comillas, ¿no? Porque también van a haber guerra, un montón de cuestiones más, ya. Pero los últimos 3 años y medio de esos 7 años, de esa última semana, la semana tiene 7 días, día por año son 7 años, en vez de 7 días, 7 años, ya el anticristo a la mitad de la semana este hombre muere. Pero cuando resucita, dice, hace cesar el sacrificio y la ofrenda. ¿Qué cosa? Al comienzo, una vez que la iglesia es arrebatada, por eso es que el evento que marca todas las cosas del futuro, que desencadena todo lo que son los eventos futuros, es el rapto o arrebatamiento de la iglesia. Al comienzo, ¿no es cierto?, se va a lograr en ese pacto de paz una cláusula, por así decirlo, en la cual a Israel se le permite volver a desarrollar los sacrificios que hacían en el Antiguo Testamento, de los animalitos y cosas así, porque eso es lo que ellos quieren. Pero eso Jesucristo ya lo hizo. Jesús, el Hijo de Dios, ya pagó por nuestros pecados. Jesucristo, el Hijo de Dios, ¿no es cierto?, Él ya, ¿no es cierto?, hizo un sacrificio una sola vez y para siempre, pero no, el pueblo de Israel, dale a volver a lo mismo y dale a volver a lo mismo. ¿Por qué? Porque no conocen a Jesucristo, el Hijo de Dios, lo rechazan como su Mesías. En cambio, la gran mayoría de las naciones gentiles, en todas partes, no todas, pero en todas partes el Señor tiene su remanente fiel. ¿Se fijan? Amén. Entonces, este hombre a los 3 años y medio, cuando muere, resucita, se cree Dios, y ahí rompe ese pacto. Por eso que dice Daniel 9:27, a la mitad de la semana, a los 3 años y medio, hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Es decir, rompe ese pacto, rompe. ¿Por qué? Porque dice, ahora yo soy Dios, me siento en el templo de Dios como Dios, y todos tienen que adorarme como Dios. Obviamente el pueblo de Israel se van a dar cuenta que fueron engañados. Los musulmanes van a decir, no, para nosotros es halal. Y ahí como este hombre en su centro se va a creer Dios, va a perseguir a todos los grupos religiosos que quieran, los va a matar a todos, los va a masacrar. Los últimos 3 años y medio. ¿Ya? Muy bien. No sé si hay alguna pregunta, hermana Mónica, hermana Pamela, hermana Gisela, Barbarita, pastor Gustavo, Lolita. ¿Oldita está por ahí o no? No veo la Ulda. Bueno. Hermano Rudy, quiero hacer una consulta. Sí, dígame, hermana Mónica. El Apocalipsis capítulo 21 dice que, en el versículo 1 dice que va a haber un nuevo cielo, ¿no es cierto?, que la primera tierra pasará y que no existirá, el mar. ¿Eso significa que no va a haber mar? No, sí. O sea, literalmente. Sí, hermana querida, ¿por qué? Porque, ahí llegó la Oldita, porque, ya, hermana Mónica, porque en el estado eterno, hermana querida, hermana Mónica, ¿no es cierto?, cuando tengamos un cuerpo glorificado celestial, como el de los ángeles, lo que leyó Barbarita, ¿no es cierto?, en Filipenses 3, 20, 21, no vamos a necesitar el mar.
Esto, hermano, lo necesitamos ahora nosotros, ¿no es cierto? Pues bueno, para la pesca, para el comercio, para relacionarnos con otros países, qué sé yo, para un montón de cosas más. Pero eso nosotros en nuestro estado como seres humanos. Pero en el estado eterno, hermana querida, vamos a tener un cuerpo celestial como el de los ángeles. ¿Para qué necesitamos el mar? Ya no hay. Por eso que él dice ahí, ¿no es cierto? Cielo nuevo y tierra nueva. Y el mar ya no existía más. En ese cielo nuevo y esa tierra nueva. No sé si le respondo, hermana Mónica. No lo vamos a necesitar. Sí, me quedó claro. Gracias. Amén, bendiciones. Hermana Pamela, hermana Gisela, Uldita, Lolita, Pastor Gustavo, Barbarita. Quedó más que claro. Cada día va quedando más claro. Ah, la Lolita, ya. Hermano Rudy, le hago otra consulta. Cuando Sí, ya estemos ¿sí? con el Señor y viviendo con Él y todo eso, ¿los vamos a ¿Sí? regir igual por el Antiguo y Nuevo Testamento? ¿O Dios va a crear nuevas leyes o eso no se sabe todavía? No, la Biblia, hermana querida, es eterna por toda la eternidad de la eternidad de la eternidad de la eternidad. Mientras exista Dios va a existir su palabra, la Biblia. Ah, La Biblia completa, Nuevo Testamento, Antiguo Testamento, completito. es que le escuchaba al delante que hablaba de que iba a haber personas nuevas en ese entonces hay que predicarle, pues yo decía, ¿y cómo a lo mejor es una nueva predicación? O sea, va a ser basado en lo mismo. Eso en el milenio, hermana querida, en el reinado milenial. Sí, Hay personas que, ¿no es cierto?, van a necesitar de Jesucristo, así como el tiempo de la gran tribulación y así como ahora. Ya que claro. necesitan conocer a Jesucristo, el Hijo de Dios, como Señor y Salvador personal de sus vidas. Claro que sí. ¿Ya? Pero ya en el estado eterno, hermana querida, ya no. Porque ahí vamos a ser eternamente como los ángeles. No sé si le respondí o no. Sí, ¿Sí? gracias. En el estado eterno nunca más vamos a volver a ser papá, mamá, etcétera. Ya, sino que vamos a ser hermanos para siempre. Por ejemplo, ahora todos queremos a la hermana Pamela, a la hermana Gisela, Barbarita, a la hermana Mónica, qué sé yo, al pastor, y así, a todos los hermanos y hermanas, todos nos amamos y nos estimulamos al amor. ¿Cierto? Ya, eso vamos a hacer, pero en la eternidad. ¿Se fijan? Como hermanos para siempre. Ya no va a existir el lazo sanguíneo de papá, mamá, abuelo, abuela, tío, tía, primo, prima, etcétera, etcétera, etcétera. No, eso solamente aquí en el ámbito humano. Bien, no sé si hay alguna pregunta. Lolita, Uldita, hermana Pamela, Pastor Gustavo, o alguna acotación. Consulté lo que tenía que consultar, dijera. Ya. ¿Y que Pastor no? Gustavo. Hermana Gisela, hermana Pamela, Uldita. No, porque una parte que yo no escuché, así que lo voy a tener que escuchar de nuevo por YouTube. Buscarlo Ya, ok. por YouTube. Ya, hermana Gisela, Uldita. Por acá nada, mi hermano, no se preocupe. Ya, pues, a ver, si no hay pregunta, una de dos, pues. ¿Por qué se ríe? ¿O no entendieron nada? No entendieron nada. Hermano Rudy, Pastor Amado, bendiciones. A ver. a ver, bueno, no sé si usted ha escuchado las predicaciones del doctor David Diamond, cuando muchas veces da las enseñanzas y le dice a la congregación, si no entendieron, hay dos opciones, o son burritos o están endemoniados. Bueno, él lo dice. No entendieron nada. Sí, bueno, yo creo que el estudio ha sido muy, muy claro, pero yo tengo una duda. Nosotros entendemos que en el tiempo en que nosotros estamos, y cuando hablo de tiempo, hablo en las mediciones, las horas, los meses, semanas, años, etcétera. Nosotros le llamamos el famoso cronos, ¿verdad? Donde viene cronómetro. En el tiempo de Dios es el kairos, en donde no hay tiempo. De hecho, el apóstol Pedro en una de sus cartas dice que para Dios un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Amén. Nosotros cuando nosotros estemos reinando con el Señor, yo creo que el tiempo ya no va a existir, porque si vamos a estar en un cuerpo semejante a los ángeles,
ya el tiempo no se va a justificar. Mi pregunta es esa. Correcto, hermano. No se va a justificar el tiempo, porque ahora, ¿no es cierto? El tiempo que tenemos ahora, el cronos, que dice usted, el griego cronos, es solamente porque como humano, ¿no es cierto?, lo necesitamos. Dios lo creó así. Ya, bueno, los griegos inventaron esa palabra cronos, pero el Señor es el que le da ¿no es cierto?, la rotación de la Tierra para que tengamos día y noche, y la traslación alrededor del Sol para que tengamos las 4 estaciones del año, porque como humanos no podemos vivir en puro verano o en puro invierno. Ahora, hay algunos países que viven así, bueno, ya, pero esos son, digamos, la excepción, pero lo normal es que Dios nos creó las 4 estaciones para que hubiera alimento y lluvia y siega y todo ese tipo de cosas. Entonces, en la eternidad, pastor amado, no va a existir el crono, no va a existir, ¿no es cierto?, lo que nosotros conocemos ahora, el tiempo en la dimensión humana, no, sino que va a ser la eternidad. Y la eternidad, podríamos graficarlo para que los hermanos y hermanas entiendan, es que Dios vive siempre en el presente perfecto, porque Dios no tiene pasado ni futuro. Amén, nosotros no, amén, nosotros, gloria a Dios, gloria a Dios. Claro, nosotros empezamos, tenemos 1 hora 42 minutos de estar compartiendo, partimos como a las 9, ya van a ser las 11. Ya, entonces, por ejemplo, a las 9:30, perdón, a las 10 ya fue pasado, a las 9:30 ya fue pasado, a las 8 ya fue pasado, y así. Hace un segundo atrás, cuando el pastor estaba hablando, hace 30 segundos, ya es pasado. Yo voy a decir, por ejemplo, la palabra presente. Presente. Cuando digo el te, ya pasó. Nosotros, como humanos, no podemos vivir en el presente perfecto, imposible. Este segundo, que yo le digo ahora, 1, ya pasó. No podemos vivir en el presente perfecto. Siempre es pasado, pasado, pasado. Se fija, en cambio Dios no. Dios vive siempre en el presente perfecto. Por lo tanto, según mi punto de vista y del de algunos teólogos, ¿no es cierto?, dicen que este tiempo como lo conocemos nosotros no va a existir, porque ya vamos a estar en el estado eterno para siempre. Amén, amén, gloria a Dios. Amén. Hermana Pamela, hermana Mónica, ¿alguna consulta más, alguna acotación? ¿Entendió todo o no entendió nada, hermana Pamela? No, sí entendí. Ya, pero alguna Sí, consulta, amén. alguna pregunta, alguna duda tiene que haber quedado, pues. A ver. Hable ahora o calle para siempre. Mi hermano, a ver si, Ana, mire, respecto a el reinado milenial de Jesucristo en la tierra, ahí ¿ya? se entiende de que quienes acepten al Señor, ¿no es cierto? Ahí nosotros vamos a estar acá morando la tierra junto Con un con cuerpo Él, celestial. y Satanás y sus demonios van a estar encerrados en el abismo. Correcto. Muy bien. Ya. Y ahí también incluye, obviamente, a quienes no la aceptaron. No, por la raza humana que esté ahí, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Ya? La raza humana normal va a tener dos opciones igual que ahora. O reciben a Jesucristo o lo rechazan. Y ahí por lo que Pero leyó Barbarita, ¿no es cierto? ¿Sí? claro, pero los que murieron antes de eso, Los que murieron en tiempo de la gran tribulación. claro. Ya. A ver, en la gran tribulación va a haber salvación, según Mateo 24, versos 21 y 22. Dice, ¿no es cierto?, si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, dijo Jesucristo. Es decir, por causa de los escogidos,
el Señor lo va a cortar, pero va a haber salvación, pero va a costar la vida en tiempo de la gran tribulación. Por eso es muy importante conocer los tiempos proféticos o las dispensaciones. Dispensación es el trato de Dios con el hombre. Entonces, en la gran tribulación, hermana querida, va a haber salvación, pero va a ser en tiempo, pero terrible. Jesucristo dijo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido nunca desde el principio del mundo hasta ahora ni la habrá. En cambio, en el reinado milenial de Jesucristo, no, porque van a estar todas las condiciones, por hermana querida. Bendición, prosperidad, no va a haber guerra, Satanás va a estar preso en el abismo con sus demonios, pero el problema es el corazón del hombre. El Señor Jesucristo nunca los va a obligar. Entonces, los que reciban a Jesús en su corazón, claro, van a ser salvos. Claro que sí, en tiempo del reinado milenial. Pero los pecadores están sonados, se siguen yendo al infierno. No sé si era eso. Hermano Rudy, ¿Pastor? ¿puedo acotar algo a lo que está diciendo usted? Sí, por supuesto. Bueno, acerca de lo que es el reino milenial, lo que usted está diciendo está en la palabra del Señor y está claro, la prosperidad, que es hoy día una doctrina que está, por así decirlo, muy en boga, que se habla de prosperidad, se habla de pactar de esto y esto otro, que es una muy mala teología, más mala que podríamos decir que es una ideología humana solamente para enriquecer a aquellos que la predican. Porque en el tiempo cuando Jesús esté reinando en el milenio, ahí va a haber una prosperidad, pero no la prosperidad que se predica ahora, que enriquece a algunos, sino que en el milenio habrá una prosperidad para todos, como lo que siempre Dios ha querido, que el hombre viva feliz, que el hombre esté bien y que el hombre disfrute de todas las cosas. Eso, gracias hermano. Amén, excelente, muy bien, claro que sí. El Señor nunca planeó que los ricos sean más ricos y los pobres sean más pobres, claro que no. Eso lo hace este sistema, como usted quiera llamarle, capitalista, comunista, socialista, monarquía, como usted quiera llamarle. El hombre en su estado natural es malo, perverso, degenerado, sucio, egoísta, acaparador, etcétera. Entonces el Señor nunca quiso eso. Pero el Señor tenía que darle la libertad al hombre que elija. ¿Ya? Y el hombre que no quiere a Jesucristo dice primero yo, segundo yo, tercero yo. ¿Qué me importa el resto? En cambio Jesucristo dijo que teníamos que amar a Dios por sobre todas las cosas y a nuestro prójimo. Y amar al prójimo significa, ¿no es cierto? ¿Qué cosa? Amarlo, tenderle la mano, ayudarlo, apoyarlo. Hermana Pamelita, no sé si respondí algo o no era esa la pregunta. Sí, no, sí está bien. Lo que pasa es que yo me refería, por ejemplo, a los que murieron, porque ahí estamos hablando de quienes están de quienes están en vida. Entonces, esas almas que se perdieron van a estar junto con Satanás y sus demonios. ¿En el reinado milenial, dice usted? Sí. ¿Los que mueren? Ya, los que mueren en el reinado milenial sin Jesucristo se van al infierno, hermana querida. Ya. Se van al infierno. Hermano, pero tal vez la hermana se refiere a los que mueren antes, ¿o no? ¿Hermana Pamela? Claro, los que están muriendo hoy, no sé si es... A ver, miren, la línea cronológica de la edad, ¿no es cierto?, estableció, yo les coloqué ahí el segmento amarillo, ¿no es cierto?, va desde Adán hasta Jesucristo, ¿ya? Desde Jesucristo hasta ahora, la iglesia bajo el poder de la sangre de Cristo, eso por así decirlo es una dispensación, ¿ya? Que es la iglesia, el tiempo de la gracia, etcétera. Después viene el periodo de la gran tribulación, que son 7 años, por eso le coloqué ahí con distintos colores. Después viene el reinado milenial y después viene la eternidad. A ver, hermana Pamela, ¿a qué segmento se está refiriendo usted? Lo que pasa es que yo me refiero como puntualmente en el caso de ya, ahora, por ejemplo, porque todavía no pasa el arrebatamiento de la iglesia, ¿no es cierto? El Señor todavía no viene por su iglesia. Entonces, nosotros estamos actualmente, el que muere, ya se supone de que uno duerme, ¿no es cierto? A ver, entonces, el que muere en Cristo o el que muere sin muere en Cristo. Hermana Pamelita, haga la separación, ¿el que muere en Cristo o el que muere sin Cristo? Ya, el que muere sin Cristo. Ya, ese se va al infierno. Al tiro. Sí, inmediatamente. Ya.
Y el que muere en Cristo, y ellos, su alma y su espíritu se van para el cielo. claro, ellos se van al cielo, ¿no es cierto? ¿Sí? Ya. Y entonces cuando, por ejemplo, en el periodo este de el reinado milenial, esas almas que se perdieron, estas van a estar, ahí van a estar en el infierno, po. Los pecadores, claro, siguen yendo al infierno. Ah, Si recién salen, claro. al final del milenio, ¿no es cierto? Cuando se establece el juicio del Claro, gran trono porque blanco, ahí ahí habla de Jesucristo ahí recién los habla de juzga. que, por ejemplo, en el reinado milenial, ahí Satanás y sus demonios son los que van a estar encerrados solamente. En el abismo, Es como, claro, en el abismo, encerrados en el abismo. claro. ¿Por qué? Ya. Porque en el reinado milenial de Jesucristo, el delincuente, asesino y perverso y malo número 1 tiene que estar preso. ¿Por qué? Porque el Rey de Gloria, Jesucristo, el Príncipe de Paz, el Rey, el Santo de Israel, etcétera, va a gobernar. Ahí Dios claro, ahí ¿En Dios va a reinar, pues, como Él Jesucristo. lo quiso hacer, como Jesucristo. decía el hermano, como siempre Él lo quiso hacer, pues. Al principio, claro, ese es el deseo de su corazón. Uldita, ¿estás en tu casa? Sí. Vaya. Ya. ¿Qué más? ¿Alguna otra pregunta? Hermana Gisela. Hermana Mónica. No, hermano, después lo voy a escuchar completo para poder Ya, muy bien. enchufarme bien con el tema. Muy bien. No se olviden que esto después se sube ahí a YouTube, así que les encargo la oración por nuestra madre hermana Natalia, ¿no es cierto? Que su papá, su mamá y ella están con este famoso virus del COVID-19, etcétera, para que estemos orando por ella, por su familia, etcétera. Y bueno, y también los unos por los otros, también los papás de la hermana Gisela, o su mamá me parece, ¿ya? También está contagiada, así que siempre oremos los unos por los otros, hermanos queridos, porque cuando llueve todos se mojan, cuando el sol calienta sale calienta para todos, se fija, entonces a veces nos toca y no nos toca. Si nos toca, bueno, fue la voluntad de Dios, Dios dirá por qué nos tocó eso, ¿se fija? No reneguemos del Señor, porque Dios no es malo, Dios es bueno. Si el Señor permite que nos pase eso, bueno, esa fue su voluntad. ¿Se fija? Y si el Señor hasta el momento nos ha guardado, nos ha cuidado, amén, pues fue su voluntad. Dios sabe las circunstancias que estamos viviendo, claro que sí. Si el Señor no lo pilla nada por sorpresa, le vuelvo a decir, el Señor vive siempre en el presente perfecto, nosotros no, pues nosotros tenemos que acostarnos a dormir, nuestro cuerpo necesita reposo, necesita alimentación, ¿no es cierto?, para poder hacer nuestra labor en forma normal, etcétera, etcétera. ¿Se fijan? Nosotros, pero el Señor no. Dios vive siempre en el presente perfecto, para Él no hay pasado ni futuro. ¿Se fijan? Entonces, hermanos queridos, oremos los unos por los otros. Gracias, Señor, por Loida, que es mi hermana, Ultita también, que es mi hermana Mónica, que está trabajando, que Dios la bendiga, nuestra hermana Pamela, que hoy día ingresó, ¿no es cierto?, ya al grupo y también acá a la videoconferencia, que Dios le bendiga, y nuestra hermana Gisela, Barbarita, su hija, que el Señor cuide a la mamá de la hermana Gisela, ¿no es cierto?, que también está contagiada con ese virus, nuestro amado pastor Gustavo Figueroa, y junto a su esposa, su familia, que Dios le bendiga, que no falte el pan en su mesa, en cada uno de ustedes, oremos los unos por los otros, claro, con este famoso virus y todo este asunto, ¿no es cierto?, la hermana Natalia está pasando un problema más complicado, aparte que está sin trabajo, entonces oremos para que el Señor le abra una fuente laboral allá en Santiago, y también su papá, su mamá, ¿no es cierto?, y ella misma, ¿no es cierto?, sean cuidados, sean guardados, es decir, oremos los unos por los otros, porque al final todos estamos pasando problemas, todos, y cuando digo todos es todo, no digo todo menos yo, o todo menos la hermana Audita, no, pues todos. De alguna u otra manera, todos estamos pasando problemas, dificultades, porque Jesucristo nos viene a buscar pronto. Bien, vamos a pedirle a nuestra madre hermana Pamela que tenga la bendición, ¿no es cierto?, de orar, de darle gracias a Dios por el estudio de su palabra, ¿no es cierto?, y que nos despida con su paz y su bendición. Amén. Amén. Padre bendito, Rey de la Gloria, gracias le damos, Padre Celestial, por esta maravillosa oportunidad que usted ha concedido, mi Rey del Cielo,
de poder, Señor. Padre Celestial, estudiar su maravillosa palabra, Rey de la Gloria. Gracias porque usted nos ha guardado hasta este momento, Padre Santo. Gracias por permitirnos, Padre Celestial, poder utilizar estos medios que también usted nos ofrece, bendito Rey. Así como también, Padre Celestial, este tiempo que hemos destinado nosotros para poder, Padre del cielo, prepararnos, Padre Celestial, Amén. conocer Gracias. de su palabra, Rey bendito, para también compartirla, Padre Celestial, Sí, con quienes Señor. aún no le conocen, Rey de la Gracias. gloria. Gracias le damos por todo, Padre Celestial, porque usted el que nos da la inteligencia, nos da la sabiduría, Rey de la gloria, Amén. porque todo proviene de su mano poderosa, Rey bendito. Así como Gracias. también, Padre Celestial, le pedimos, Rey de la Gloria, por esas peticiones, Señor, que están delante de su presencia, Rey bendito. Usted conoce Amén. todas las cosas, usted es el Todopoderoso, el Rey de Reyes, Así es, Señor de Señor. señores, Dice la hermana y Natalia. permítanos cada día tener un Sí, corazón más. dispuesto, Padre En el Celestial, nombre de Jesús. para poder aceptar su voluntad por sobre todas las cosas, Rey de la Gloria, porque el que está en su mano, Padre Celestial, está seguro, Señor Jesús. Permítanos, Padre, cada día poder avanzar, Señor, no turbar nuestra Amén. mente, nuestros corazones, Señor Sí, amado, Señor. y que Satanás, Padre Celestial, sea reprendido en este momento, Rey de la Amén. Gloria, y que su gloria, Padre Gracias, Celestial, Señor. esté en nuestros corazones en todo momento, Padre. Guarde Sí, a Señor. cada uno de sus hijos que está Gracias, Señor. presente en esta hora, Señor, así como también a sus familias, Padre Celestial. Sea usted con Amén. cada uno de ellos, Señor amado. Usted nos conoce, conoce nuestros corazones, Padre Santo, y somos sus hijos, Padre, y Amén. confiamos en usted, bendito Rey, porque usted es Gracias, Señor. nuestro Padre, nuestro poderoso, nuestro Rey, y le amamos, Padre del cielo. Gracias, Padre Celestial. Gracias, Señor, Amén. porque sabemos que usted está con nosotros, Padre amado. Todo Amén. esto, Rey de la Gloria, es el dulce nombre de su Hijo amado Jesús. Amén. 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 Dios Amén. les Bendiciones bendiga. para todos. Para todos. Amén. Que Dios les bendiga. Mañana, Amén. mañana les voy a Bendiciones. enviar las preguntas. Mañana les voy a enviar las preguntas. Amén. Amén. ¿Ya? Mañana, ¿no es cierto?, las preguntas de la línea cronológica. Porque tenemos que hacer las preguntas, a ver qué es lo que aprendimos. Amén. 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 Dios les Pasen bendiga. buenas noches, que el Señor les bendiga. Dios les bendiga, hermano Rudy. Buena enseñanza, Bendiciones, buen gracias. estudio. Pasen Amén. buenas noches, Muchas descansen. gracias, Chao, hermano. hermana. Nos vemos. Chao, Bendiciones. hermano. Bendiciones, buenas noches. Bendiciones.